Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Hoy va a haber un día especial. Hoy me entrevista AJ. Hoy es un día, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me pregunta este hombre, porque la verdad es que me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo que me pueda preguntar. AJ, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a contactar con él. Venga, vamos allá. Pues venga, soy todo suyo, señor. Dele. ¿Por qué te hiciste creador de contenido? Buena pregunta, empezamos bien. Pues mira, como todo hijo de vecino, a mí siempre me gustó el mundo de los videojuegos, me gustó tener gente que le gustara lo mismo que a mí, ¿no? Entonces yo siempre estuve haciendo competitivos en el momento que pude. Quise formar una comunidad en el mundo competitivo, pero ¿qué pasaba? Que yo desgraciadamente soy una persona que siempre me ha gustado valorar a la gente que está a mi lado, ¿no? Y lógicamente siempre digo que el tiempo es oro para las personas y siempre me ha gustado intentar ayudarlas en la medida de lo posible. Yo en su día quise formar un mundo competitivo que era Lethal Gamers, en el cual pues quería valorar a la gente, dándole camisetas e inclusive premiándolas. Pero como yo desgraciadamente monetariamente no podía, tuve que aparcar el proyecto. Aparte que era un proyecto que me consumía muchísimo tiempo. El trabajo era muy extenso, muchísimo más que ahora, porque ahora el problema que yo tenía en antaño básicamente era que cuando yo me metía en un mundo competitivo yo tenía que echarle 1000 horas. Y eran 1000 horas seguidas sin parar porque tenía que sacar ligas adelante y tal. Y entonces, ahora actualmente, yo me lo monto y me lo guiso. Porque es un trabajo realmente más duro que el anterior. Pero el problema es que no lo tengo que estar tantas horas seguidas, ¿vale? No tengo que estar tantas horas seguidas y me puedo administrar yo, ¿no? Porque al fin y al cabo, entre comillas, gracias a Dios, tú eres tu propio jefe y tú te administras. ¿Y qué me hizo entrar en este mundillo? Pues bueno, viendo que no podía sacar el otro adelante, llegué tarde, porque llegué muy tarde, después de la pandemia, pero bueno, me hacía ilusión, empecé a hablar con mi hija, y digo, oye, mía, ¿qué tal si me hago streamer? Porque no sé qué, porque no sé cuánto, y bueno, ahí a la tontería, pues bueno, me arranqué un día a hacer cositas, y bueno, realmente no arranqué con videojuegos, arranqué con una especie de un programa que llamábamos Hablamos. Y era simplemente, pues eso, ¿no? Conectar con la gente, hablando de cositas. Y el programa al principio funcionaba muy bien, se hacía los viernes por la noche, a eso de las 10:30, 11 de la noche, que yo venía corriendo de trabajar, pero corriendo, ¿eh? Y al final, pues bueno, por una cosa o por otra, pues empecé con el tema de los videojuegos. Pero arranqué básicamente porque, bueno, hablé con mi hija y luego también, un poco también por mí, ¿no? Porque yo quería formar una comunidad en la cual conectara con gente que le gustara lo mismo que a mí. Me dio muchísima pena, la verdad, aparcar todo el tema de lo que son los sports, porque yo era muy competitivo, tú lo sabes bien. Demasiado, y aparte me trajo muchas alegrías, porque conocí gente maravillosa como tú, como Pachenko, como Nene, como varios, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego en el tema del competitivo lo que te hace es que mucha gente no te entiende lo que tú quieres hacer y bueno, al final te repercute más y te trae más problemas que alegrías, ¿no? Entonces salí la verdad que corriendo de ahí. AJ, esa es la verdad. Y así fue como empecé. Hace 3 años y como creador de contenido total pues he empezado hace 1. Esa es la verdad. ¿Cómo te sentiste siendo capitán del Español? Pues la verdad es que los recuerdos que tengo como ser capitán del Español son un poco agridulces, ¿no? Por una parte bien, porque conoces a tus ídolos, algunos de tus ídolos. Por otra parte tienes la controversia de que, es muy exigente. Ese mundillo es muy exigente, te exigen muchísimo, te exigen estar hipotecado absolutamente. Bueno, hay una cosa que a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo me acababa de recién operar de la nariz y estaba muy mal. Y yo tuve que estar en directo jugando, o sea, es una cosa que dices, tío, ¿en serio? Pues es lo que hay. Tenía que sacarlo adelante y eso es uno de los esfuerzos básicos que tuve que hacer. Luego también, pues bueno, tuve
la desgracia de perder a un compañero. David Seco se fue de estar entre nosotros, se fue de este mundo y a mí me dio muchísima pena. Estuve a punto de mandarlo todo a freír puñetas y hice muchas cosas que no quiero sacarlas a la luz porque no son buenas, ¿vale? Pero no son buenas para según qué términos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo hice muchísimo esfuerzo y se vio muy poco recompensado. Todo eran problemas, todo eran movidas. Sí que es verdad que de cara a la galería parecía que todo era fantástico y maravilloso, pero yo sufrí muchísimo, lo pasé muy mal, pero muy mal, de verdad. Mi mujer lo sabe, lo pasé súper mal. Y bueno, ya te digo, todo eran problemas, ¿no? Todo era el por qué tal, cada paso que dabas era un bache y al fin y al cabo yo tuve que salir huyendo. Me fui del Español, formé Lethal Gamers con muchísima ilusión, con un proyecto que arranqué con Nene, y luego se unió Zazu y bueno, estaban por ahí también que se unió Pachenko, que al final me ayudó muchísimo, y tú también estuviste por ahí con el tema de la Warner Pro Leagues, una liga que sabes que me repercutió muchísimo tiempo, pero bueno, ya te digo, todo eran problemas. Al fin y al cabo yo tenía en mi WhatsApp, y no es broma, más de 1000 mensajes cada día, no es broma, y al final es una locura, o sea, yo no puedo leer cada día 1000 mensajes, que dice 1000, da igual, dice 800, era una locura, yo no puedo estar leyendo tantos mensajes porque estaba todo el día el teléfono pegado y yo no quería eso, ¿no? Yo quería, pues, como cualquier persona, ¿no? Disfrutar un poco de la vida, estar bien, estar con tu familia, y cuando me tenga que meter a algo, pues oye, me meto a trabajar y acabo y ya, ¿no? Quería despejarme, no lo quería estar todo el día ahí metido. Y bueno, lo pasé mal, la verdad, lo pasé mal. ¿Cómo te sentiste cuando estuviste en primera división, siendo portero, y después estar en divisiones más bajas, siendo jugador y pudiendo estar más tranquilo? A ver, buena pregunta esta. Yo realmente, es que es como todo, ¿no? Cuando tú eres competitivo y estás en la élite, pues todo el mundo te quiere, ¿no? Es curioso, pero es así. Contra mejor equipo estás y mejor posicionado estás, pues más pican a tu puerta, ¿no? Más orgulloso te sientes de ello. Es una cosa que te cuesta mucho llegar ahí, te ha costado mucho trabajarla porque nadie te ha regalado nada. Y cuando estás en unas posiciones más bajas, sí que es verdad que se acuerdan de ti alguien porque te quieren fichar y tal, pero viendo que tienes tu propio club, pues lógicamente la gente no viene a buscarte, porque saben que no te vas a ir. La ventaja de estar en divisiones más pequeñas, bueno, pues que eres más feliz, ¿no? Quizás eres más feliz. Por una parte eres más feliz y por otra no, porque claro, lógicamente el equipo, la calidad baja. Es normal, son categorías inferiores, donde la calidad no es tan buena, donde tienes que exigirle mucho a la gente, porque estamos en un competitivo, lógicamente, y cuando tú a esas personas, tú le exiges porque también le estás premiando. O sea, yo exigía, sí que es cierto que exigía, pero lógicamente yo también intentábamos premiarlas, ¿no? Intentábamos premiarlas con videojuegos, con plata, ya me entiendes. Intentábamos premiarlas siempre con una camiseta, teníamos una ¿cómo se llama esto? Una página web, porque no me salía, me salía, curioso, pero no me salía, una página web donde cada persona estaba con su foto, ¿no? Y su camiseta de Lethal Gamers, y la verdad que lo enfoqué todo, lo trabajé muchísimo, y sí que estaba más a gusto realmente en divisiones más bajas, porque cuando estás en divisiones altas, quizás hubiera sido mucho más feliz, ¿verdad? Si no hubiera sido capitán, ¿no? Hubiera sido jugador simplemente. En cualquier sitio, ¿no? Hubiera sido jugador y ya está. Porque creo que entonces me hubieran valorado de una forma distinta. Y al ser capitán, pues eso, ¿no? Siempre las decisiones que tomas, tienes que poner 11 personas en el campo, desgraciadamente no hay cambios. Y bueno, hay personas que dices, oye, mira, no puedo jugar porque tiene que jugar este hombre, ¿no? Y no entienden, porque ellos tienen una calidad superior, pero es que la otra persona, vuelvo a lo mismo. Si tú tienes un 6 y tú me das un 6 y otra persona tiene un 9 y me está dando un 6, yo tengo que poner al de 6, porque el de 6 está a tope de su nivel
y está rindiendo lo mismo que tú, que tienes una calidad de 9 y me estás haciendo una calidad de 6. No puedes bajar 3 puntos con la calidad que tienes. Tú tienes que ser mínimo un 8, pero no puedes ser un 6. Porque si tú eres un 6, eres un dejado. O sea, tú en un competitivo tú no puedes bajarme un 6. Es lo que yo intentaba explicarle a la gente, pero bueno, la gente no lo entendía. La gente, soy bueno, podría estar en primera, podría estar en segunda, yo tengo que jugar sí o sí. Y ya te digo, yo era mucho más feliz en categorías inferiores. Aparte que luego, seamos realistas, ¿no? En categorías superiores, cuando estabas en primera, nada más te querían de portero, ¿no? Y cuando tú estabas en categorías inferiores, oye, pues tú podías jugar de lo que quisieras, que era lo que yo quería demostrar, que de jugador también era muy bueno. Y de hecho conseguí ser máximo goleador, máximo asistente en varias ligas, ¿no? Entonces, oye, ahí demostré también, incluso jugando de mediocentro defensivo, ahí demostré que, joder, que sabía jugar, ¿no? Que no era una persona que decía, oye, mira, yo me pones aquí, de aquí no salgo porque no sé hacer otra cosa. No, amigo, yo sé jugar. Déjame jugar y déjame disfrutar, ¿no? Déjame demostrarte. Pero bueno, todo eran problemas, ya lo sabes. Cuando eres capitán, que tú lo has sido, todo eran movidas. A ver, ¿por qué te cambiaste el nombre de Ed Warner a el que tienes ahora? Básicamente era porque, bueno, Ed Warner era el portero que en Latinoamérica se conoce como Richard Tex-Tex. Y es un portero que, bueno, de unos dibujitos animados que a mí me motivaban mucho. Y empecé llamándome así porque es un portero, ya te digo, que a mí me gustaba muchísimo verlo. Las cosas que hacía me flipaban. Yo era portero en la vida real. Y de hecho era muy bueno, pero llegué tarde también. Y bueno, la gente se reía, ¿no? Porque yo decía cuando había una falta, ¡quitaros, que yo me la paro! Y decía, ¿pero qué estás loco, tío? Y sí, me la paraba, era buena, muy bueno. Yo creo que era todo por la locura esta de, ¿no? De ver Oliver y Benji y de fliparme, ¿no? De cómo paraba ese portero y intentar hacer cosas como él, ¿no? Me faltó engancharme. Bueno, de hecho lo intenté, saltar de un palo a otro, pero casi me rompo el tobillo. Y dije, ya no hago más esta gilipollada más, porque no veas, casi me rompo el tobillo. ¿Por qué el nombre que tienes ahora en vez de Ed Warner? Vale, porque yo cuando salí del mundo de los sports, yo quise cambiar un poco, ¿no? Quise apartarme todo lo que era... De hecho, si te fijas, yo tenía, no sé si eran cerca de 2.000 seguidores, o no me acuerdo cuántos tenía en Twitter, y yo rompí con todo, es decir, no quería saber nada, salí tan quemado del tema de clubes pro y el competitivo y tal, salí tan chamuscado que quise comenzar completamente de cero. En principio, el nombre de Stein viene por una serie de My Hero Academy, que era un villano que me gustó y tal, y digo, ostras, mira, oye, me voy a poner, como la gente me veía, entre comillas, la gente que no te conocía, te veía siempre como el villano del turno, ¿no? Digo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahora me pongo, en vez de ser el bueno que siempre he sido, ahora voy a ponerme de villano, ¿no? Y quise arrancar de villano, pero nada, me duró 2 días, porque yo con el villano tengo una mierda, ¿no? No tengo nada. Entonces, oye, pero al final, mira, empecé como Stein, Streamer Stein, que yo me arrepiento porque me hubiera gustado llamarme SS Stein, ¿vale? Que es Streamer Stein, que es como me llamo en algunos sitios. Pero el problema es que ya estaba cogido, ¿no? No sé por qué, supongo que por la serie o por lo que sea. No olvidemos que tras la pandemia, pues hubo mucho boom y bueno, los nombres, muchos de ellos estaban cogidos y ya no pude hacer nada. Otra de las cositas que quería llamarme era Stein TV, pero estábamos en las mismas, ¿no? Dije, bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Que en directo me pongo Streamer Stein porque en realidad eres streamer, más tu nombre. Es como un juego de palabras, tanto en Twitch como en Kick me llamo así. Y luego ya las demás plataformas, pues bueno, me llamaré de otra manera, ¿no? Pero en principio luego la gente cuando me conozca, pues oye, no creo que me digan Streamer Stein, me va a llamar Stein, ¿no? Pues, es como Auronplay, ¿no? La gente llama Auron. O bueno, la gente, sí, verdad, le llama Auronplay, eso sí que es verdad. Pero hay mucha gente que sí que es verdad que recorta, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿cómo lleva el cambio ahora de estar en club, estar con el FIFA jugando y querer meter otro juego, pero que la gente no te esté apoyando del todo? ¿Eso tú cómo lo estás llevando ahora mismo? Bueno, yo lo llevo mal.
No te voy a engañar, lo llevo muy mal y de hecho me da pena, ¿no? Porque es como lo de siempre, ¿no? La gente te conoce por... no sé por qué, nada más que entran la mayoría de... mucha gente te dice, oye, mira, no, vamos a ser claros, ¿no? Mucha gente te dice, oye, no entres siempre al directo a hacer FIFA o a hacer eSport Fútbol Club porque yo me agobio, porque tal. Pero es que luego realmente tú haces otra cosa y no entran. Entonces, tú cuando haces un directo, lógicamente lo haces porque tú quieres contactar con las personas y quieres hablar con ellas, ¿no? Y quieres disfrutar a su lado. Entonces, no tiene ningún sentido hacer algo en el cual, pues, oye, la gente no te apoya. Lo he intentado, lo he reintentado, lo he vuelto a reintentar, pero sí que es verdad que en el canal, en los directos, no sé por qué, incluso en TikTok, es que no sé por qué, no me envían, aunque lo volveremos a intentar, ¿verdad, Jota? Tú que eres moderador, lo volveremos a intentar. Me da mucha pena y me da mucha tristeza, ¿no? Que la gente te encasille tanto, ¿no? Me pasa un poco como me sentía cuando era competitivo, ¿no? Y era portero. Y era tan bueno que todo el mundo me quería solamente de portero, ¿no? Y no me daban la oportunidad, porque no me la daban, y tú lo sabes, de poder jugar de delantero o de centrocampista, de mediocentro organizador, que sabes que lo hacía muy bien, o de mediocentro defensivo. No te dan la oportunidad, es decir, no te dejan... o sea, no te dan la oportunidad de decir, oye, mira, sabes hacer otras cosas, ¿no? Sabes hacer entrevistas, sabes hacer tal, sabes enfocarlo de otra manera, ¿no? No. Incluso las mismas plataformas te encasillan como diciendo, mira, tú, si quieres que te envíe gente, tienes que hacer esto, porque no sé por qué, ¿no? No lo entiendo, pero tú haces yo hago un clip, por ejemplo, de un jugador y digo una tontería, y ahora mismo, hoy por hoy, y no es broma, y tú lo sabes, y si no, ahí están los números, menos de 1000 visitas no me las quita ni Dios. Y estamos hablando, yo digo a lo bajo, ¿no? Pero estamos hablando de los últimos TikToks, tienen algunos 146.000 visitas. O sea, una burrada. Y luego haces otra cosa, creo que tienen más gracia y tal, y son más guapas, pero bueno, no sé por qué no tienen visitas. O sea, tienen 1000 y a puras penas, ¿no? Entonces, te da pena, ¿no? Incluso el último directo que hemos hecho, que tú lo sabes bien, mira, ayer hicimos directo y llegaron al directo 130 personas nuevas. Mucho, ¿eh? Es mucho. 130 personas nuevas es muchísimo en un directo. Yo me quedé un poco... Cuando lo vi después, oye, me quedé un poco como diciendo, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado, no? No sé. Me ha pasado algo raro, ¿no? E incluso luego te ves comentarios de la gente, porque yo siempre miro todos los comentarios. Y te ves comentarios como diciendo, oye, mira, es que tienes voz de... Porque me han hecho gracia, ¿no? Lo quería decir ahora mismo también. Usted tiene voz de comentarista y tiene voz de doblador de películas, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿En serio? Me ven así la gente, ¿no? No sé, es un poco extraño. Pero luego TikTok o las plataformas, pues bueno, nada más que quieren que hagas X cosas. Yo, de hecho, en realidad, si yo enfocara el canal de YouTube, porque soy consciente, enfocar el canal de YouTube y enfocar otras cosas, básicamente a solo un punto, que hubiera sido el eSport Fútbol Club 24 o el FIFA, seguro que lo hubiera reventado muchísimo más, porque es lo que no sé por qué a la gente le llama más y pica más a la puerta, ¿no? Y te apoyan más. No lo sé, igual es que lo otro a lo mejor me creo que lo hago bien y lo hago fatal, o que no ha llegado mi momento. Muchos dicen que no ha llegado mi momento, que claro, te llegan comentarios muy bonitos, que tú te sientes muy bien, que hostia, eres muy bueno, eres no sé qué, y dice, pero bueno, ¿de qué me sirve que me digas esto si luego ya no entras nunca más, ¿no, hijo mío? No me digas nada que me pones malo, ¿no? En fin, cosas que pasan. Ahora seguimos. Cada vez que tú... Porque tienes vídeos muy buenos en YouTube de otros juegos que no son de fútbol. Y ves que no da ese boom. Porque son, para mí, como espectador, no como moderador, sino como espectador, y que te veo y que pongo muchos streamers a ti antes que a estos streamers, que te lo sabes, porque sabes que me gusta ver a otros streamers también. Y yo no entiendo que sea tan bueno los vídeos, porque encima haces mucho trabajo, en mucho hincapié, estás aprendiendo, llevas
estos meses aprendiendo con el sonido también y mejorando cosas. Esas son las cosas que a ti te ponen nervioso, y veo que te veo triste en ese sentido. Pues sí, la verdad, no te voy a engañar. Claro, cuando tú haces tanto trabajo, porque claro, hay muchas veces que la gente no sabe lo que tú haces tras la cámara, ¿no? Yo tras la cámara tú lo sabes bien y hay mucha gente que lo sabe, que tengo contacto con ellas. Yo vengo trabajando y hace mucho tiempo muchos aspectos que todavía ahora van a empezar a salir a la luz. Pero claro, estamos hablando de que yo hago trabajos y empiezo a comenzar trabajos de juegos que vamos a hacer series, tú lo sabes, entrevistas, y se llevan trabajando meses para poder contratar a esas personas, para poder hacer un buen trabajo, para poder hacer una buena entrevista. Luego el tema de la edición, sí que es verdad que mucha gente dice, hostias, Stein, acabas de sacar un vídeo que yo hace que estuve contigo en directo 6 meses. Bueno, amigo, es que esos 6 meses yo no me he estado tocando la pinga, ¿no? Yo esos 6 meses he estado haciendo muchas cosas, ¿no? He estado trabajando a muerte, he tenido que hacer 1000 horas extras, a lo mejor me he puesto malo también, tengo que atender a mi familia. No, me dedico a ser creador de contenido, ¿no? Y luego el tema de edición, ¿no? Que también te repercute mucho. Hay cosas que se tienen que editar muy poco y hay cosas que, oye, te tienes que chupar a lo mejor las 3 horas que has hecho de directo porque el que recortar es tú. Y solamente hablamos de recortar. Cuando ya tienes que editar, que es otra historia, que es lo que estoy empezando a hacer ahora, es otra cosa, son palabras mayores, es mucho más duro. Y luego, claro, cuando tú te pegas 5 horas editando, que en el canal de cocina, yo me las pego. Todos los vídeos de cocina, si alguno lo ve, que son las recetas de Elsa, que ojalá me preguntes alguna cosa de ello, es muy duro, ¿no? Porque tú te pegas muchas horas editando y luego están las visitas, ¿no? Es el canal que mejor va en YouTube, la verdad, es el que mejor va, pero sí que es verdad que no es de tu menester, ¿no? De decir, oye, tío, te pegas 5 horas y luego ves otros vídeos que sí que es verdad que a lo mejor llevan 3-4 años en YouTube, ¿no? Dándole caña, pero ves que tienen a lo mejor 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, pero a lo mejor ves el vídeo, que es lo que realmente interesa, no los seguidores, sino cuántas visualizaciones tiene. Porque claro, mucha gente no lo sabe, pero cuando tú estás en YouTube, no se trata, es que ahí la gente se equivoca, no se trata de cuántos seguidores tienes. YouTube no te va a valorar eso, YouTube te va a valorar cuánta gente ve tus vídeos a la hora de monetizar. Si tú tienes menos de 1000 visitas, no monetizas el vídeo. Es lo que la gente no sabe, amigo. Entonces, tú te pegas ahí un montón de horas para nada. Para que lo vean a lo mejor 7, 8 personas, 9. Te pone triste, la verdad. O sea, te pone triste. Ya no hablamos por el tema de monetización, ¿no? Porque, a fin y al cabo, yo siempre lo digo y siempre lo he hecho y además lo he demostrado, ¿no? Cuando yo he ido creciendo, yo he ido dando mejores premios. Mucha gente como Trigo José, que está ahí, que es modelador también, me lo ha dicho 1000 veces. Stein, quita los premios, tío. No des premios a nadie. Entonces yo le dije, a ver, José, si yo quito los premios, no sería yo. Porque a mí, yo lo dije al principio del canal, y ahora están ocultos, cuidado, están ocultos. No significa que no los vaya a dar, están ocultos. ¿Pero por qué? Porque lo he quitado que la gente lo pueda ver. ¿Por qué? Porque llega un momento que dices, oye, queda feo, ¿no? Que se vean ahí tanta barra, tanta historia, ¿no? Y al fin y al cabo dices, a ver, yo ya sé cómo soy, yo no voy a engañar a nadie, tú me conoces bien, a Jota, hace muchos años que nos conocemos, y seamos realistas, no los he quitado, simplemente que ahora en vez de poner la barrita de los cojones, pues lo que voy a hacer es cuando salga algo ya directamente, pongo algo que diga, a final de mes sorteamos algo, y cuando ya completemos algo, pues lo pongo. ¿Para qué vamos a poner las barritas que en todos los vídeos queda ahí que se me corta casi la cabeza? Y no queda bien visualmente, que luego ya sabes que muchos vídeos a lo mejor los mando a YouTube y tal y se ve mal. Y luego la gente típica, ¿no? Que a lo mejor van a entrar, que no entran muchos, ¿no? Pero a lo mejor dicen, ostras, está sorteando una Nintendo Switch, le voy a dar el Prime. Pues mira, ayer me hizo mucha ilusión porque ayer entró un chico que se llama Alanus, bueno, lo tengo por ahí, se llama, y lo voy a destacar, ¿vale? Se llama Alanus Boy, perdonad que me haya girado, pero tengo que verlo, porque yo tengo mis controles. Y este chico entró y te dio el Prime sin saber lo que había. Eso es lo que a mí me llena. Es decir, una persona que entra o que te da su tiempo o que te da su amor, ¿no? Por gratis, ¿no? De decir, oye, tío, no lo quiero hacer por interés, lo quiero hacer porque me gusta lo que haces o porque me entretienes. Claro, lo que yo hago siempre es intentar entretener. Lo puedes hacer mejor,
lo puedes hacer peor. Yo sé hacer muchas cosas, lo malo, y sé dar mucho más espectáculo y lo puedo hacer mucho mejor. Pero claro, es como todo, amigos. Si tú tienes un circo y lo tienes vacío, o tienes un campo de fútbol y no tienes espectadores, pues oye, no es lo mismo, ¿no? Recordemos cuando el fútbol estuvo en pandemia, no era lo mismo ver un campo vacío. Tú veías el fútbol y, joder, no era lo mismo. No encontrabais que faltaba algo. El público es muy importante. Bueno, lo más importante. Porque sin público te vas a la mierda. Y no hay más. Por muchas ganas que le metas, por mucho énfasis que le metas, te vas out. O sea, te quedas out directamente desde el minuto 1. Tú arrancas y cuando arrancas con tanta ilusión y miras la cámara, que yo ya lo quité en su día, el tema de espectadores, pero lo miras, porque sin querer lo miras, seamos realistas, dices, hostia, el chat se ve vacío, ¿qué pasa? Y lo miras a lo mejor, ¿verdad? Y ves una persona que te está viendo, joder, entristece mucho. Esta entrevista realmente, tú lo sabes, lo podíamos haber contactado con TikTok y seguramente seríamos muchos más, pero hemos decidido a J y yo por no hacerla. ¿Por qué? Porque queremos cosas exclusivas, ¿verdad? Queremos cosas exclusivas y sí que es verdad que eso me hace a mí como un hándicap, ¿no? Por una parte, oye, mira, sí, y por otra parte no. Porque yo, por ejemplo, en TikTok yo no soy libre, amigos. Lo tengo que decir bien claro, no me siento libre. Yo cuando estoy en TikTok tengo que mirar mucho a ver, depende qué cosa la digo, ¿no? Y a ver qué cosa digo, a ver qué cosa no digo, a ver si me meten un strike o no. Y en cambio yo en Twitch, en YouTube, soy libre. Lo siento, soy libre. Me siento bien. Y respecto a lo que me preguntabas, sí, que me entristece, por supuesto que te entristece. Pegarte la mega currada de edición para que luego hayan 7 o 8 visualizaciones. Claro, hay una persona que luego te dice, oye, mira, sí que he visto el vídeo. Y tú crees que lo has visto. Tú crees que soy tonto. O sea, hay gente que se piensa que a lo mejor que tú eres tonto, ¿no? Hay gente que a lo mejor te pone un comentario y te dice que ha visto el vídeo. Y luego tú lo miras y digo, tú no has visto el vídeo, amigo. Porque yo lo veo. Yo tengo mis métricas. Yo puedo mirar detalladamente muchas cosas. Lo que pasa que, bueno, ¿qué le vas a decir a esa persona? Gracias y ya está. ¿Qué le vas a decir? Pero tú no eres tonto. Otra cosa es que, bueno... No puede decirle. Él se engaña a sí mismo. Te lo estoy diciendo. Ya, pero es que es eso, es que la gente se piensa muchas veces que, no sé, que eres tonto o que los creadores somos tontos. Sí que es verdad que hay muchos que no lo sabrán, pero yo en mi caso he estudiado mucho el tema de creador de contenido. Lo he estudiado, amigos, me he empollado más de 150 tutoriales, o más de 200, incluso me podría decir hasta 500. O sea, yo sé lo que hablo y sé lo que toco. Y José ha dicho que si has pensado en cambiar de plataforma para hacer los directos. A ver, bueno, de hecho vamos a hacer exclusivos. Ya lo dije en antaño, vamos a hacer exclusivos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciéndolo en Twitch, pero sí que es verdad que dentro de poco empezaremos a hacer exclusivos, algunos directos exclusivos, como estas cosas, en YouTube solamente. Algunas en YouTube, otras lo haremos directamente compartido. Y bueno, en otras plataformas es que no hay más. Yo las toco todas, es que no hay más. O sea, yo toco Twitch, toco Kick, toco TikTok. Lo que pasa es que, bueno, la principal de directos ya lo sabéis que es Twitch, ¿no? Pero yo intento, mira, hace poco realmente hice yo hago más o menos 2 directos al mes en YouTube. Y sí que es verdad que es del WoW, ¿vale? Es de World of Warcraft, pero sí que es verdad que no lo quiero enfocar así. Pero, bueno, yo sí que en el Stein Channel, y esto lo digo en directo, en el Stein Channel, ahora mismo porque es un canal muy pequeñito y tal, el de podcast, pero estas son cosas de podcast y yo realmente los directos los quiero enfocar ahí. O sea, no lo quiero hacer directamente en Twitch, es decir, lo quiero hacer en YouTube y en el canal de Stein Channel, porque al fin y al cabo esto luego irá al canal de Stein Channel. Entonces, en el canal de Stein Channel, es un canal de podcast, por si alguno no lo sabéis cuál es, van a llegar muchas cosas y muy guapas. Es decir, es un canal de puro y duro entretenimiento y ahora mismo, bueno, están llegando solamente, como digo yo, amigos, ¿no? Pero espero que llegue gente... Bueno, estoy en contacto con alguna persona que puede ser un bombazo, ¿vale? A través de otra. Pero un bombazo de aquello que tú dices, como saco un vídeo, no es broma, ya no es por mí, ¿no? Es que voy a tener... Igual me hago viral. Y no es broma. Y esto yo no quiero decirlo
porque no quiero hablar más de la cuenta, pero si sale, me hago viral seguro. Imaginaros lo que yo estoy trabajando. Pero no depende de mí. Esa persona tiene atrás otras personas, otros representantes y otras cosas. Y yo vengo aparte de una persona que es amigo mío, que por cierto lo podéis ver, es una persona que tenemos algún vídeo con él, Sito Willy, que hace calistenia, y a través de él, pues bueno, hay otra persona que es famosa, no, muy famosa, muy conocido, muy famoso, y cada cosa que hace se viraliza. Entonces, poder conseguir algo con él sería, bueno, sería otro nivel, y sería un cambio. Bueno, sería el cambio. No digas más nada, que se va. No voy a decir nada más, no voy a decir nada más, pero eso es así. Y son cosas que vienes trabajando. Igual que el canal de Stein Channel es variado. Hacemos a veces entrevistas, otras veces hacemos, bueno, quiero hacer algo de IRL, y luego las entrevistas son variadas, ¿no? Hay una de creador de contenido, otra de una persona que a lo mejor, por decir algo, es especialista en detección de metales, otra persona especialista en calistenia, otra persona especialista porque tiene sus estudios como tutor y profesor y nos habla de ello, y diversas cosas, ¿no? Y bueno, vamos haciéndolo. Y luego, pues bueno, tenemos el tema del fútbol, que eso es un tema un poco más que no me acaba de gustar tanto para ese canal. Voy a ser realista, no me acaba de gustar tanto, pero yo tengo que sacar contenido. Entonces, cuando tú no tienes más que sacar, pues tienes que engordarlo de alguna manera, ¿no? Y para eso, qué mejor que estar con la Jota, ¿no? Con mi gordito preferido. Bueno, vamos allá. También te dicen que cree que te penaliza mucho tu horario laborable y que a veces estás de mañana y otras veces estás de tarde, y que entiende que lo primero es el trabajo, pero que hay gente que a tal hora está batistado y, por ejemplo, no te ven a ti, pero están viendo a batistado. Sí, bueno, buena pregunta, Mielomi, buena pregunta. Bueno, yo siempre he dicho que yo hago mi contenido, ¿no? Lo hago cuando puedo y como puedo. También hay que tener varios factores en cuenta, y yo voy a ser totalmente sincero con vosotros. No es lo mismo estar viendo a Batistao, que Batistao, lógicamente, no creo que lo esté pasando tan mal como yo en un cuarto de mierda, con una calor asfixiante, y que no puedas poner el aire acondicionado. No es lo mismo, amigo. Entonces, yo a lo mejor si estuviera con esas condiciones, pues podría estar mucho más a gusto y podría hacer muchas más horas. Lógicamente, cuando tú te cierras en un cuarto con la calor que hace infernal o con un frío infernal y no puedes poner calefacción, pues no es lo mismo. Eso es lo primer punto. Segundo, la magnitud de las personas que tienen ellos no es la mía. Ellos llevan muchos años, son grandes creadores de contenido. Yo, amigos, soy lo que soy. Un tío humilde que hace lo que puede, intenta entretener lo que puede y poco más. En el tema de horarios, bueno, yo tengo un horario que es complejo, de mañana, de tarde, me lo van variando. Y no puedo hacer nada. Lo primero, sí que me jode y me repercuten cositas, pero para eso está el canal de WhatsApp. Si el canal de WhatsApp, la gente que le interesa, activa las notificaciones, siempre te va a avisar cuando yo voy a hacer directo. Pero claro, si la gente... mira, ahora mismo, si no me equivoco, ¿verdad, Jota? Éramos 98 o 97, da igual. En el canal de WhatsApp. ¿Vosotros creéis que si todo el mundo tuviera la notificación activada, podrían entrar perfectamente al directo? ¿Vosotros sabéis la hostia que tú pegas con una persona, con las personas que podrían entrar aquí si fueran 98? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Seguramente Twitch, al tener 98 personas, ya te da un escalón o varios escalones arriba. ¿Y qué pasa? No es lo mismo tener 98 personas contigo, que es que lo que la gente muchas veces no se da cuenta, ¿no? Pero parece una tontería, pero es que el apoyo es tan importante, porque cuando tú a lo mejor tienes 4 o 5 personas, esas 4 o 5 personas son maravillosas, porque hay gente que entra cada día a verte, pero hay gente que no entra. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que yo no tengo una comunidad continua. Puede ser por horarios, puede ser porque la gente tal. Entonces, por eso hice el canal de WhatsApp, para que todo el mundo, si lo activa la notificación, pueda saber cuando yo hago directo. Siempre lo notifico. Cuando hago un vídeo medianamente interesante, no hago cuando tengo vídeos de mierda, no lo pongo en el canal de WhatsApp. Ya veréis que os metéis en el Stein TV y hay vídeos que dices, hostia, Stein, este no lo has puesto en el canal de WhatsApp. Bueno, no me parece interesante al máximo para que tú pierdas tu tiempo expresamente en meterte en el canal de WhatsApp para ver el vídeo. O sea, el vídeo está por si lo quieres ver.
Pero yo cuando tengo un vídeo medianamente que te puede hacer reír o te puede sacar alguna sensación o emoción, yo te lo pongo. Yo te lo pongo. Otra cosa es que tú, o el directo, otra cosa es que tú no estés atento al canal de WhatsApp y no lo quieras ver porque no lo tengas activado las notificaciones. Eso, amigo, oye, perdona, ya no es culpa mía. Los horarios son los que son, yo no puedo hacer más. Ahora estoy en vacaciones, puedo hacer mucho más. Se nota. Mucha gente me dice, como por ejemplo Dieguín, que lo tengo que el otro modelador, que siempre me dice, Stein, descansa. Y yo le digo, cabrón, sabes que no voy a descansar, porque cuando yo tengo vacaciones, descanso más del trabajo, pero descanso mucho menos aquí. O sea, yo realmente cuando tengo vacaciones empleo lo que me gusta. O sea, lo que me encantaría hacer en mi vida, que es poder transmitir. O sea, poder transmitiros sensaciones, emociones, contenidos. Eso es esa es mi ilusión. Pero tú para ello tienes que apoyarte tu público. Si tu público no te apoya, o te apoya como puede, o así no se puede arrancar nunca. Yo no estoy llorando ni mucho menos, digo la verdad. Si tú no tienes una comunidad continua, tú no puedes avanzar jamás en la vida. Yo, por ejemplo, tengo 3000 en TikTok, tengo 1000 y pico en YouTube, tengo 1000 y pico en Twitch. Y bueno, luego las demás tengo menos, ¿vale? Pero vamos a lo que vamos. Vosotros pensáis... Bueno, poneros a pensar una cosa muy básica, ¿no? Si solamente un día, ojalá pasara, ¿no? Un día, solamente uno, entrarán 1000 personas de las 3000, que hay. ¡Buah! ¿Tú sabes la hostia que pegaba? Claro, amigos, pensadlo. Entonces, ¿es culpa mía? Pues puede ser o no, no lo sé. No lo sé. Pero es raro, ¿no? No, Jota, es raro. Es raro que tú tengas 3000 personas, porque para mí me parece extrañísimo. Yo tengo 3000 personas en un lado, 1000 en otro. Y cuando entra la gente, hostia, me lo paso cojonudo, tío. ¿Cuánto tiempo se invierte en directo? No sé qué. Ya llega un momento que dices, tío, es que no sé si me estáis tomando el pelo o creerme lo que me estás diciendo, porque tengo activados los canales de WhatsApp para que puedas estar. Lo aviso siempre. A lo mejor se entran a saludarte y te piensas que eres tonto porque se han ido y te crees que te están viendo y sabes que no. A ver, si yo tengo una persona en ese momento y tú entras a saludarme por decirte algo y te vas, yo sé si estás o no. Es lógico. Entonces, a ver, entristece mucho todo, la verdad. Yo, si estoy triste, pues sí, intento que no se note, pero sí, la verdad que sí, se nota. Se nota que estoy tristón, sí, claro. Pues son muchas horas, tío. La verdad que sí. Y ahora vamos a cambiar de tema. Con Elsa tienes un canal, para que todo lo entienda. Elsa es la mujer. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Esa es mi mujer, ¿no? Esa es mi mujer, ¿no? Esa es mi mujer, esa es buena, esa fina, esa guardárosla porque esa solamente para superdotados, ¿no? Que lo puedan coger, ¿Cómo decidiste hacer canal de cocina? Pues mira, esto es una pregunta cojonuda. El canal de cocina yo con mi mujer lo decidí solamente por una razón. Y ella no quería, Ella no quería. Pero os lo puedo jurar, porque fijaros que ella no se pone ni en cámara. A ella le da mucha vergüenza todo este mundillo. Y poco a poco se va soltando, Cada vez lo hace mejor, cada vez se suelta más. Pero ¿qué pasa? Que mi mujer yo vi que tiene mucho talento. Entonces, yo siempre he dicho que soy un cazador de talentos. Yo soy capaz de ver el talento de lejos, sin que tú te des cuenta. Es verdad, Las cosas claras. Y siempre lo he hecho en toda mi vida. Y ella tiene muchísimo talento. Entonces, yo, pues oye, me lo estuve trabajando poco a poco con ella. Y luego es también una cosa que hablé con ella, ¿no? De decir, oye, mira, nosotros empezamos así en el canal de YouTube. Empezamos como diciendo, oye, mira, vamos a hacer las recetas de cocina. Y si tenemos la mala suerte que nadie lo ve, oye, pues el día de mañana queda para nuestra hija, ¿no? Así fue. Y eso también le impulsó un poquito a ella a empezar, ¿no? Pero también es porque, bueno, yo le dije que tenía mucho talento, que probara y tal. Y que luego, a ver, es una manera también de compartir, ¿no? Nosotros, mientras que estamos grabando, oye, son nuestras 2 o 3 horas, que parece una tontería, pero mientras que estamos grabando, que sí que es verdad que estamos haciendo trabajos y tal, ahí pasa de todo, ¿no? De hecho, habrá un vídeo que ya lo pondremos más adelante, que es de tomas falsas.
en el mismo canal, ¿no? Pero ahí pasa de todo, ahí pasan cosas, y por cierto, cosas que se nos han escapado, como hubo una vez buenísimo que tiró la harina y salió la harina volando y no, le tapó ya la cara, y digo, Elsa, Griselda, no veo nada, ¿eh? Y bueno, fue increíble, fue como una explosión de harina. No sé, pasan muchas cosas, a ver, y te lo pasas bien. También es verdad que al principio ha sido muy duro. Nosotros tenemos una cocina muy pequeña, que es una puta mierda, seamos claros. La cocina es pequeñísima y para grabar es un horror, ¿vale? Es un horror. Nosotros el piso que tenemos, gracias a Dios, bueno, es alquilado, ¿no? Pero, a ver, no es un piso como aquel que dice para grabaciones. No es muy bonito de ver para un canal de cocina, la verdad. No significa que no sea, que el piso no esté mal, ni mucho menos, ¿no? Pero, a ver, tú ves los canales de cocina y ves el nuestro, y yo tengo que editar como un verdadero cabronazo, para que salgan las cosas como podéis ver en los vídeos. Y son muchas. Los vídeos del canal de cocina son los que más trabajo y los que más me repercute, a pesar de que ahora lo hago mucho más rápido que antes y mucho mejor, creo. Pero es curioso, ¿no? Porque cada vez que lo haces mejor, tienes menos visitas, entonces no lo entiendo. Es verdad, no sé por qué pasa eso, os lo juro, yo no lo entiendo. Contra más te lo curras y más lo editas, menos visitas te dan. Entonces, al final, me van a entrar ganas de grabarme hasta que se me vean los calzoncillos, ¿no? A ver si así, no sé, yo qué sé, le asco a la gente y empieza a dar visualizaciones, eso, no sé. Yo creo que te censuran. Hombre, sí, me censurarían si se me vieran cagaos, ¿no? Digo yo, no sé. Si no se me ven así. Con palomitas ahí, hombre, claro, si no se me ven así, no creo que me censuren, la verdad. No tendría por qué. Pero yo intento ser siempre natural. Y bueno, y ya está. Yo soy yo. Como soy en la realidad. Como bien sabes que yo te conozco muy bien. Y sé que tu plato preferido es pollo al ajillo. Bueno, uno de los preferidos, pero no tanto, O sea, tengo otros, Tengo otros. A mí mira, hace poco probé bueno, además está en el canal de las recetas de Elsa, el de las berenjenas, De las berenjenas así que parecen patatas fritas. Y madre mía, eso es una locura, Eso empieza con una y parece que te comas Pringles, Cuando haces pop no hay stop y te pones ahí, como te das cuenta te has comido, no broma, unas 70, 80 patatas y te quedas tan a gusto que no son patatas, son berenjenas. ¿Cuántas veces has llegado a comer pollo al ajillo en una semana? Pues pollo al ajillo una semana. Bueno, es que mi mujer hace comidas muy variadas, La verdad que tengo mucha suerte, muchísima suerte. Bueno, tanto mi hija como yo tenemos una suerte excepcional porque cocina muy bien y además muy variado. Y siempre está innovando, ella siempre está innovando. De hecho, a veces... Sí, yo lo sé, pero he visto de comer 2 días pollo al ajillo, uno un día y otro claro, otro porque día. ha sobrado, porque ha sobrado. Porque tenía tú muchas ganas de pollo al ajillo y por eso te quiero. Bueno, porque ha sobrado. Porque ha sobrado. Entonces en casa como sobra, pues hay que terminarlo. Es una regla que tenemos aquí en casa, ¿no? Aquí no se tira nada, ¿no? Además, si tiro algo por lo que sea, a mí me canean. Entonces, yo aquí no se tira nada, de verdad. Y pues, aquí en mi casa igual, aquí no se tira nada. No hay AJ. Entonces, cuando no hay, tú no puedes tirar. Aparte que, a ver, siempre tienes que compararte y tienes que ser humilde, tienes que compararte con que hay gente que está peor y que a mí me duele, ¿no? Cada vez que tú tiras algo y sabes que una persona a lo mejor en el mundo no puede comer, joder, la verdad que tienes que pensártelo antes de tirar las cosas. Que mucha gente no lo piensa, pero joder, esa porquería que estás tirando, chúpate hasta los huesos, cabrón. Porque eso que estás tirando, una persona se lo comería hasta más no poder, Chuparía vamos, te chuparía hasta la cuchara. O sea, yo qué sé, hay que pensar. La verdad que sí, yo a día de hoy es como tengo inculcado a mis hijos. Porque tienen que comer lo que se le pone y que no es tontería la comida, que no me gusta que digan, esto es una porquería. No. A mí cuando la primera vez que escuché yo a mi hijo decir, esto es una porquería, ¡oh! No puedo.
¿Por qué? Porque a mí me han enseñado desde chiquito de que hay que comer de todo y que hay gente que no tiene para comer. Y que eres una persona privilegiada y que estás comiendo, que no tires esa comida. Claro, y si no que miren a su padre, ¿no? Están pasando hambre. Ahí, si no que miren a su padre, que míralo, ahí lo tienes, ¿eh? Te come, me despista, te come hasta el brazo, ¿no? Ahí está, vamos. Venga, vamos a seguir. Mira, aquí hay una pregunta interesante en el chat que he visto yo, que es interesante esa, ¿eh? Creo. Me haga pregunta también. Nuestro moderador, Trigo José, me ha chafado la fiesta. Me ha puesto, ¿cómo la conociste a Elsa? Pues mira, Elsa fue curioso porque fue una noche... Mira, la voy a contar tal cual, ¿eh? No tengo por qué mentir. Una noche que yo no podía dormir, había un montón de mosquitos. Y vivía entonces con mi madre, que me acababa de separar de mi primera relación. Bueno, llevaba un tiempo separado. Me estaba recuperando de haberlo pasado mal, la verdad. Y fue una noche que no podía dormir y empecé a entablar una conversación con ella. Y así fue. Así fue. Ella... Le hizo gracia porque yo no entré para conquistarla ni para ligar con ella. Yo entré con el tema de los mosquitos. Y así fue. Y empecé a hablar con ella. Y bueno, le impactó, ¿no? Le impactó de que yo no quisiera ligar con ella, ¿no? Le impactó de que yo hablara de los mosquitos y de mis tonterías, ¿no? Y le hizo gracia. Y así nos conocimos, la verdad. O sea, es que fue una cosa un poco extraña. Fue por los mosquitos. O sea, que te lo pones a pensar y dices, tío, ¿en serio? Pues sí, yo a mi mujer la conocí gracias a unos mosquitos que me picaban por la noche. O sea, es increíble. Está bien. Sí, es que es de risa, tío. Te pones a pensar y dices, ¿de verdad, en serio, la conociste así? Pues sí. Yo conocí a mi mujer por unos mosquitos. No me dejaban dormir y empecé a hablar chorradas y tonterías, pero como un loco, ¿eh? Porque claro, eran las 3 o 4 de la mañana o 2 de la mañana. Yo qué sé qué hora sería. Era tarde, ¿eh? Era... o la 1, no sé. Era tarde porque estábamos hablando que era por la noche y sí, yo me metí ahí y yo qué sé, se coincidieron los astros. Yo creo siempre en el destino, ¿no? Seamos claros. Esa noche teníamos que conocernos y así fue, ya está. Así fue. Porque ella de parte viene, fijaros cómo son las cosas. Ella viene de Latinoamérica, viene de Argentina. Yo soy de España, no he salido en mi puñetera vida de España, porque no he salido ni de... Bueno, de hecho no he salido... Me pongo a pensar, sí, mentira, he salido de Cataluña porque fui a Bilbao, pero poco más, ¿eh? Bilbao, Zaragoza y poco más, ¿eh? O sea, no he salido a ningún sitio más. Entonces, curioso, ¿no? Pues sí, así son las cosas. Y bueno, ¿te podría decir que tu nena es mejor que tú jugando? Bueno, mi hija es muy buena jugando, sí que es cierto. Mi hija... Bueno, mira, depende, ¿no? Depende, yo siempre digo depende en qué juego, ¿no? Mi hija en los juegos de plataformas... No es verdad, las cosas claras. Los juegos de plataforma mi hija es increíblemente buena. O sea, yo he visto hacer cosas de auténticos pros. Es decir, ¿sabéis aquellos vídeos que a veces seguramente los habréis visto en TikTok? De una persona que a lo mejor está jugando en un jueguecito de estos del Mario, que salta súper rápido, hace un montón de cosas y tal, y no lo matan nunca. Que tú dices, tío, esto es imposible que yo lo haga a la primera, ¿no? Pues mi hija la primera lo hacía con el Donkey Kong, lo hacía con el Mario, era increíble. Yo lo veía y decía, pero madre mía, qué talento tiene esta niña, ¿no? Es espectacular. Y luego ella en los shooters es muy buena. Yo la he visto en el Overwatch, la he visto en el... Bueno, algo poquito, la he visto en el Valorant, pero es igual, sé que es muy buena en los shooters. En los shooters mi hija es espectacular. En cambio yo los shooters soy una seta. Conmigo los shooters te mueres de risa. Porque, bueno, tú ya lo sabes bien. Y eso que en Fortnite es de tercera. Pero bueno, yo juego al Fortnite y me lo tomo a risa porque no me lo puedo tomar en serio. Es imposible. Te puedes decir que la niña te puede dar una paliza en los juegos de shooter. Sí. Yo con mi hija... Bueno, de hecho, ella me tiene que enseñar también, igual que contigo tenemos que probar el Project Zomboid. Pero claro, yo con ella... Ella tiene una cosa que, a ver, yo la respeto,
porque mi hija no es como yo, mi hija no quiere salir en internet y no quiere salir o en cámara y tal, y yo la respeto totalmente, ¿no? A pesar de que, bueno, yo lo intenté en su día, pero bueno, no quiere, respeto al máximo, y no quiere salir ni en grabaciones. Entonces, yo con mi hija, si me va a enseñar el Project Zomboid, apago cámara, apago todo, ni grabo ni nada, y yo me dedico a hacer con ella algo, ¿vale? Pero bueno, ella, a ver, seamos realistas, tiene 18 añitos, acaba de cumplir, ella quiere estar con sus amigos, quiere disfrutar de sus amigos, su padre tampoco le quiere robar mucho tiempo, ¿no? Porque, a ver, igual se lo pasa bien, o igual se agobia también, ¿no? Porque, a ver, seamos claros, ella está de vacaciones, ella quiere disfrutar con sus amigos, y yo no le quiero que me enseñe nada, 4 cosas básicas del juego y poco más, para luego ya coger con AJ y tirar millas. Pero bueno, sí que es verdad que le he pedido ayuda solamente con esto, ¿no? Con el Project Zomboid, porque creo que es un juego muy complicado, ella me lo ha dicho a priori, y bueno, es una cosa que hay que hacerla. Pero claro, amigos, es que mirad todo lo que tengo, para que veáis que yo tengo mucho trabajo que hacer. Os voy a enseñar una cosa y yo creo que vais a quedaros un poco alucinando, porque se me acaban de caer además todos los papeles, pero esto es espectacular, ¿eh? O sea, yo tengo aquí una de trabajos que tengo que sacar adelante, y bueno, lo voy a coger porque se me acaban de caer todos los papeles, pero bueno, para que veáis lo que hay aquí. O sea, mirad, ¿lo veis? Todo esto que veis aquí son anotaciones y mejoras, ¿vale? Y todas estas cosas, lógicamente, las tengo que ejecutar. O sea, yo tengo un trabajo ahora mismo en las vacaciones muy bestia, muy bestia. Jota. ¿De qué parte de Barcelona eres? Yo soy de San Boi, dice Mielomi. Pues mira, de la misma que tú, Mielomi. La misma que tú. Soy el mismo sitio que tú, la verdad. No tengo por qué mentir. Toda mi vida viví en Belviche, pero ahora se escucha ahí un poquillo de ruido, ¿no? En casa, Jota. Puede ser. Bueno. Para despertar de enano. Vale. No, básicamente porque se escuchaba. Sí, yo soy igual. Soy de San Boi, he vivido toda mi vida en Belviche, pero bueno, hice un cambio y lo mismo, ¿no? Quise apartarme de un sitio y me fui al otro y crucé el río, ¿no? Hola, Jota, ¿qué tal estás? Está bien. ¿Te has quedado ahí un poco como que para dar un golpe de calor o qué? Oh, calor tengo, la verdad. Sí, ponte, no te puedes poner el aire, eres como yo, eres pobre, ¿no? No, en esta habitación no tengo aire, en el salón sí, pero... El foco ese te está dejando... El foco ese tiene que dar calorcita, ¿eh? Te está dejando guapo, ¿eh? Te está poniendo hasta rojo. Buah. El foco me está dejando, vamos, que voy a coger color y todo antes de ir a la playa. Sí, ¿te imaginas? Pero a ver si te va a pasar como el Dos Caras, ¿eh? Vas a tener una parte oscura y la otra por el foco, ¿eh? Está oscurita y está clarita. Claro. Hace mucha calor y como están los niños en el salón, pues tampoco quiero abrir la puerta para nada, que me molesten. te pasa igual que a mí, yo estoy aquí encerrado también. Hace mucha calor, la verdad, hace mucha calor. Yo Sí, en casa no bajo de 32 grados, ¿eh? ¿A cuántos grados estáis ahí en el chat? Yo, ya os digo, en casa no bajamos de 32, ¿eh? Es espectacular. Pues bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Yo esperando. ¿Qué juegos te gustaría meter próximamente? ¿En directo o en diferido? Os quiero decir, como editados, en el canal de Stein TV o en directo. De lo que está hecho ya para editar, no. De lo que quieres hacer de aquí al futuro. Pero repito, ¿en directo o...? Como tú quieras, tanto en directo como en diferido. Pero poco... que no vayamos a decir diferido cosas que tengas apalancado ahora mismo para hacer, ¿sabes lo que te digo? Si no... Nuevas, ¿no? Nuevas, ¿no? Sí. Aunque sean viejas, que llevan tiempo en el mercado, pero ya te entiendo, nuevas, ¿no? Bueno, sí. Vamos a intentar meter nuevos contenidos, la verdad. Nuevos contenidos en el cual, ya lo dije hace poco, yo tengo que trabajármelos vídeo a vídeo. Tardaré en hacerlo. Aún no he empezado, no voy a engañaros, aún no he empezado, porque tengo muchas cosas que hacer y tanto los proyectos que tengo abiertos, ¿verdad? Que tú lo sabes. Y sí que vienen videojuegos dentro de los videojuegos con momentos reales, ¿no? Donde el cual voy a trabajar un poquito, que he estado aprendiendo un poco también con el tema de IA. En el tema de miniatura ya lo estoy ejecutando. Y en el tema de la realidad, pues bueno, aunque no meta IA ahí, pero sí que meteré, pues bueno, paisajes,
meteré un poco, intentar mezclar. Bueno, voy a hacer experimentos, a ver qué tal salen. Y voy a intentar, pues, no sé, ya veremos a ver cómo lo ejecuto. Pero sí, nuevos juegos, ¿no? Como por ejemplo Resident Evil y otros tantos. O sea, a ver, yo qué sé. Quiero hacer cositas. Te petardea el micro. Te petardea el micro. ¿A mí? Sí, sí. ¿Sí? Un momento, chicos. Ahora mejor, ¿no? Sí, ahora mejor. Ahora ya los que me petardea es que tengo tos. Soy yo, que estoy hecho polvo. 31 grados. La edad no perdona. La edad no perdona. Pero bueno, sí que se van a hacer muchos contenidos. Lo que pasa que también, claro, hay que distinguir lo que es un canal de otro, ¿no? En el canal de Stein Channel vienen muchos contenidos. No, pero estamos hablando de juegos. ¿Qué juego quieres próximamente jugar? Además de el EA Sport 2025, saldrá en septiembre. Lógicamente sí. volvemos a las mismas. Lamentablemente o ciertamente, o afortunadamente, porque seamos claros que eso también te da un poco más de visualización, el EA Sport Fútbol Club 25 hay que hacerlo. Me lo tengo clarísimo, que hay que hacerlo, porque es el que más... bueno, es el único que te da un poco de power, ¿no? Te da un poquito de poder. Y los demás... Pues bueno, iremos probando. A ver, yo seguiré intentándolo, pero yo creo que lo haré todo de cara más a YouTube. Pero volvemos a las mismas. Tampoco me quiero enfocar mucho en perder el tiempo haciendo muchas series o muchas cosas para que luego a lo mejor el vídeo lo vean 7, 8 personas o 20 o 50 o a las malas, ya que sería un exitazo en el canal 100 visualizaciones. A ver, eso para mí es un fracaso. Para mí todo lo que sea menos de... ahora mismo y por hoy, con 1000 seguidores, todo lo que sea menos de 500 visualizaciones y casi no hay ningún vídeo, es un fracaso, la verdad. Es un fracaso. Hablamos de visualizaciones, porque no hablamos de que la gente, que los vídeos a lo mejor te los puede ver la gente, sino que los puede ver más personas, pero que hay una cosa en YouTube que la gente no sabe. Es que YouTube lo primero que hace es enviártelo a tus seguidores. Y tus seguidores no lo ven, el vídeo nace y muere ahí. Y ese es el problema que yo tengo. Que los vídeos se lo envían a los seguidores, y los seguidores no lo ven, o lo ven de aquí a, yo qué sé, a 5 meses, ¿no? Un vídeo. Entonces ese vídeo ya ha muerto. Ese vídeo ya no vale para nada que lo veas de aquí a 5 meses, porque lo vas a ver tú solo y ya está. Y a lo mejor lo ves tú solo y a la semana siguiente o dentro de 2 semanas lo ve otra persona. Da igual. Lo tienen que ver esas 2 personas a la vez. ¿Por qué? Porque entonces multiplica. También hay otra controversia, que esto es así en YouTube, ¿no? Cuando una persona ve un vídeo tuyo y aunque o lo empieza a ver, la gente se piensa que a lo mejor ve un vídeo, le das a la manita y ya funciona. No te equivoques, amigos, no ayuda en nada. O sea, tú veas un vídeo, que no lo veas y tú le des la manita, no ayuda una mierda. Es que no ayuda. Si tú, por ejemplo, ves un vídeo y no comentas, no ayudas tanto. Y si tú ves un vídeo, cuando realmente tú ayudas al creador de contenido es cuando tú comentas el vídeo, yo voy a ser claro, cuando tú comentas el vídeo, lo ves entero y das a la manita, y si lo compartes ya es la puta hostia. Pero si tú no haces eso, el vídeo, a ver, depende del tiempo que lleva, nace y muere ahí. ¿Por qué? Porque para que se vuelva a activar el vídeo, seamos claros, tienen que verlo X personas de nuevo. Es decir, tiene que coincidir que a lo mejor se pongan a verlo 4 o 5 personas ese vídeo entero y se lo chupen entero. Entonces ese vídeo se vuelve a activar, ¿me explico? Pero si tú eso no lo tienes, que no sucede en mi canal, o sea, no sucede en mis canales, no sucede. Ni incluso creo que no sucede ni en los canales de cocina. Bueno, en los canales de cocina aún sucede con alguno, ¿vale? Con el canal de cocina aún, pero en los demás no sucede. Entonces, no pasa eso y el vídeo nace y muere ahí. Es una pena, porque yo tengo vídeos ahí que dices, hostias. Lo que pasa es que, claro, muchos de esos vídeos yo sé que lo puedo hacer mucho mejor. Pero bueno, también hay cosas que yo no sabía hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de eso, mira, tiene a Antonito, a Antonín, como le dices tú,
yo creo que no he visto a una persona que se haya tragado tantos vídeos tuyos, y no una vez, sino varias veces. Pues eso me ayuda mucho, y eso él no lo sabe, pero eso a mí me ayuda mucho. Porque tú piensas una cosa. Ver tus vídeos, claro. Bueno, pero eso es bueno. Si yo le puedo hacer feliz, es bueno. Pero claro, vamos a lo que vamos, ¿no? Lo que se trata de hacer feliz a la persona. Nada más no te... Sí, pero bueno, a mí me ayuda. Me parece una tontería, pero te ayuda. Te ayuda porque, mira, me ayuda por varias cosas. Primero, lo que me ayuda es verlo feliz a él, ¿no? Si él le hace feliz, yo te lo digo tal cual, que tú eres su padre. Si él le hace feliz, oye, pues cojonudo. Yo simplemente te advertí, te dije, oye, mira, el problema que yo tengo en los vídeos es que yo a veces digo palabrotas. Yo te advertí porque, lógicamente, yo no lo tengo creado para niños. Si yo tuviera mis vídeos creados para niños, lógicamente igual llegaba más gente. Pero bueno, luego YouTube seguramente igual monetizabas, pero luego te pegaba un zasca en toda la boca y te decía, oye, ¿qué estás haciendo? Y te metía un strike y a lo mejor te cierran el canal. Porque tú no tienes el contenido creado para niños. Aunque tocas videojuegos, mis videojuegos no son para niños. Son para adultos por los temas que se sacan. Entonces yo tengo que advertirte como padre, por mucha amistad que tenga contigo, tengo que advertirte a ti y a todo el mundo de que los vídeos, oye, yo digo palabrotas. Y como digo palabrotas y a veces se dicen burradas, pues oye, yo tengo que advertirte si lo va a ver un niño. Sí, ya mi niño está acostumbrado a mí. Es decir, somos más o menos tú y yo iguales, somos así. Sí. Pero tú imagínate, tú has dicho, se está escuchando escándalo, ¿no? ¿Tú sabes por qué era el escándalo? No. Antonito se ha despertado hace nada. Se ha dado cuenta de que estás tú en directo y quiere quitarle el móvil al hermano para poder ver tu directo. Ya, pero bueno, pobrecito. Imagínate, y se están peleando los dos por el móvil para ver quién puede ver el directo. Bueno, pero se agradece. Pero bueno, hoy la verdad es que él a lo mejor no entendería mucho, ¿no? Porque eso es un tema un poco más serio. No, pero a Antonito le da igual. Ya. Antonito ha visto vídeos tuyos hasta hablando de por qué es tan difícil este mundillo, que no sé qué. ¿Ha visto vídeos? Bueno, porque le gusta. A ver, no. Todos hemos tenido nuestros creadores, ¿no? Yo cuando era pequeño, por ejemplo, yo veía gente que ahora... a ver, no sé ni dónde están, ¿no? Seguramente están por ahí en YouTube y tal, pero bueno, todo el mundo ha tenido sus creadores que no los conoce nadie, ¿no? Como en mi caso, y yo qué sé, les gusta, pues oye. Y luego hay algunos que se han hecho más famosos desde que era jovencito y ahora lo están petando, ¿no? Igual, pero bueno, tú los has seguido desde que empezaron. Bueno, por lo menos tiene la suerte de que tiene... Sí, tengo un seguidor fiel ahí. Eso está bien. Pero además de yo, que me trago mucho de tus vídeos, pero es que el niño ha pegado que lo he visto ahí en el sofá, en este sofá de aquí atrás. Y tengo aquí una tele a la derecha, además de el monitor. Tiene su tele, que es donde juega su PlayStation 2, PlayStation 4, que diga. Pues juega ahí y pone YouTube y lo primero que pone, a ti. Bueno, pues se agradece mucho. Teniendo, mira, a ver, seamos claros, con toda... Yo sé que tú nunca le vas a inculcar nada, es decir, eso lo hace él porque quiere, porque le gusta y ya está. Y yo, sinceramente, a ver, yo me alegro de que él se sienta feliz y que disfrute, ¿sabes? Yo no puedo decir nada más. Simplemente que lo que siempre digo, ¿no? Joder, estando todos los creadores que hay, y cualquier persona, no solamente tu hijo, ¿no? Cualquier persona, estando todos los millones de creadores que hay, que casi todos son más poderosos que tú, ¿no? Y que elijan verte a ti un rato, pues oye, es maravilloso, ¿no? Pero aún así, lamentablemente nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque no tienes esa continuidad, que necesitas, que es lo que siempre he comentado, ¿no? No es que tú llores, no es que tú te quejes, no van por ahí los tiros, simplemente es lo que tú crees que necesitarías para dar un salto más, ¿no? Es lo que hay, ya está, nada más. Por lo demás, sabes, me tienes que estar agradecido, ¿no? Porque tiene que ser así. Yo siempre soy una persona agradecida, ¿no? Muy agradecida. Pero bueno. Yo por lo menos estoy contento porque el niño tiene a alguien a quien ve, que siempre disfruta contigo, se ríe. Me viene muchas veces, papá, mira lo que ha hecho. Y digo, sí, el vídeo
lo he hecho yo con él, o he estado yo moderándole, o... lo voy a ver. Y lo flipas. Y bueno, con muy tonta que tú dices, de verdad que está, pues, él lo flipa. Bueno, también ha pasado, ¿no? Que yo a lo mejor estoy en el Elden Ring y a lo mejor una persona es muy buena, ¿no? Yo da casualidad que hay juegos que se me dan muy mal y a mí no me da vergüenza jugarlos, ¿no? Y dices, tío, qué malo eres, ¿no? Que no sabes llevar ni una espada. Bueno, es lo que hay. Hay gente que le gusta, ¿no? Ver mis cabreos. Hay otros que le gustan ver cuando lo juego a lo pro, ¿no? Hay otros que le gusta ver cuando hago el imbécil. Y hay otras personas que le gusta solamente cuando me pongo a castear o a entretener, ¿no? Y me pongo más serio. O hay otras personas que le gustan nada más que cuando hago podcast, ¿no? Pero claro, tú tienes que dividirte un poco y sacarle un poco a toda la audiencia un poco de cada cosa, ¿no? Ahora, lógicamente, estamos en una entrevista. Yo ahora mismo no me puedo poner a hacer cosas que hago normalmente cuando hago videojuegos. No sé. Por ejemplo, hay un vídeo que es cuando jugaste al Mega Man. Mega Man 11. Sí. Cada vez que te caías, yo me daba de risa, pero es que... O sea... Claro, pero porque eso es lo que yo comento muchas veces, ¿no? Son juegos que yo no los he jugado casi, a lo mejor te coge una persona pro de un juego, como es el Mega Man, y te coge otro juego en el cual es bueno, ¿no? Jugando, y te ve a ti y dice, hostia, igual... lo quita enseguida porque es una persona muy competitiva o una persona que es muy pro y no le gusta, o a lo mejor le hace gracia, ¿no? Verse identificado como cuando él comenzó, o ver lo malo que eres, que le hace gracia, o simplemente, oye, le entretiene, se lo pasa bien y a lo mejor dice, que es lo que a mí me encantaría, ¿no? Decir, oye, mira, da igual que estás haciendo un juego, que estás comiendo buñuelos o que estás, yo qué sé, iba a decir cagando, ¿no? Pero bueno, ahí no creo que fuera muy, muy bonito verlo, ¿no? Pero cualquier cosa que hagas, me refiero que hay gente que dice, oye, tío, me molaría estar contigo las 24 horas del día porque me lo paso cojonudo, ¿no? Y me entretengo. Pero bueno. Por culpa tuya está hecho el Final Fantasy. ¿Ah, sí? Sí, te lo ha hecho. Bueno, está bien. Está bien. Dice, mira, este es el que juega, mira. Bueno, y te la he hecho, la verdad. Pero es que eso lo hemos hecho todos. O sea, yo realmente he visto muchos creadores que han hecho un juego, incluso hoy en día, y digo, hostias. Y, a ver, yo tengo mis ídolos también, seamos claros. Ya sabes quiénes son, y que quien no lo sepa, pues yo lo digo. Yo tengo Auronplay, Jordi Wild, a mí el Shokas me gusta mucho, yo siempre lo he dicho. Y hay otros tantos. Hay otros tantos, ¿no? Pero que, bueno, que son... Y Ibai, lógicamente, que para mí es el mejor creador de eventos que hay y el mejor caster. Entonces, tú tienes tus ídolos en el mundillo este. Y eso, pues, a ver... Yo tengo a Auron, como igualmente que tú, pero después también tengo a Noni, a Tanisen, que son amigos de Auron y me gusta lo que hacen. Bueno, Noni también es maravilloso, Noni es una pasada. Tanisen no lo he seguido tanto, pero Noni sí, Noni es una pasada. Y bueno, y también... Y yo, Juan, hay muchos que son increíblemente buenos. Hay muchos. Increíblemente buenos. A mí es que, por ejemplo, Tanisen lo que me gusta es que hace mucho roleplay, ¿sabes? Claro. Y a ver, además de eso, juega al Rust, que es un juego que me gusta mucho, y compite. El último Rust que ha hecho lo ha hecho Auronplay, Tanisen, Bijin, Imantado, Febol y Focus. Esos 6. Ya, pero el problema... Y de esos 6, la única que descarto es Bijin, pero los demás siempre veo algo un poquito, pero lo que me gusta es Noni, Tanisen y Auron. Después también me gusta Ibai por las cosas que hace y demás, pero los que más sigo son los que te he dicho. Después también, como tú sabes, yo soy del Barça, sigo mucho a Gerard Romero. Lógicamente. A ver, pero claro, volvemos a las mismas. El problema no es que tú puedas seguir o ver más cosas, ¿no? El problema es el tiempo que tú tienes. Como tú bien sabrás, yo trabajo mucho. Trabajo mucho tanto en mi trabajo real como luego en creador de contenido. Entonces, yo hago muchas cosas, no me da tiempo. O sea, no es que no quiera, es que no puedo. Y luego, aparte, me estás hablando del Rush. No lo he jugado en mi vida. Me estás hablando de roleplay. Solamente lo he hecho una vez. O 2, con doblas. Que, por cierto, tenemos una cosa ahí que dentro de poco sorprenderemos, ya lo sabes. Una de las cosas que estamos trabajando. Pero
volvemos a las mismas. No puedo ver cosas cuando no tengo tiempo de verlas. Porque yo estoy ahí trabajando. Sí. Es que al fin y al cabo hay gente que dice, no, esto no es un trabajo. Bueno, amigo, depende. No es lo mismo ponerte delante de una cámara y jugar a videojuegos, ¿vale? Tal cual, me pongo a jugar un videojueguito y me pongo a ver el chat y tal. Como yo veo a mucha gente, para mí eso no es un trabajo. Pero cuidado, cuidado. Cuando ya tienes 5 canales de YouTube, tienes edición, tienes creación de contenido y tienes todas las redes sociales y todo que hacer, no es lo mismo. Ya es un trabajo. ¿Por qué? Porque son muchas horas. Es que claro, cuidado, la edición es un trabajo. Creador de contenido es también un trabajo. Lo que no es un trabajo... Bueno, sí y no. Depende cómo lo hagas, ¿no? Si tú te pegas 8 horas haciendo directo, pues oye, un trabajo también. Pues son 8 horas que tú tienes que estar ahí hablando sin parar, o 4 horas, o 3 horas, o 2 horas. Pero claro, si te tiran media hora, le tiras 1 hora, pues oye, 1 hora de directo no es un trabajo. Lo que pasa que, claro, volvemos a las mismas. Te pegas 1 hora de directo, luego te pegas 4 o 5 de edición, luego te pegas 2 horas o 3 grabando. Dime a mí, tú a mí, o sea, dímelo tú a mí, que me estás viendo, si me puedes responder a esto, si eso no es un trabajo. No me jodas. Ves sumando horas. Ves sumando horas. Otra cosa es que sea un trabajo que a ti te guste. Que es lo que te gustaría hacer. Pero eso es un trabajo, amigo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un trabajo ahí. O sea, tú no estás haciendo ahí... yo no estoy sentado ahí que me den golosinas. Yo no estoy sentado ahí que me den... Por ejemplo, como en un TikTok. O sea, en un TikTok es muy fácil. Pues yo me pongo delante de una cámara y si soy agraciado o tengo seguidores, pues me empiezan a tirar cosas. Vale, muy bien. Eso yo no lo considero un trabajo, perdóname. Perdóname, pero no. Pero en cambio, cuando tú estás creando algo, sí. Cuando tú estás editando, sí. Y cuando estás haciendo ya muchas horas, pues también. Nuestro moderador nos pregunta: momentos más emocionantes en un directo. Digo José. Ha habido muchos. Por ejemplo, los ha habido. Mira, yo voy a ser totalmente sincero y no quiero que nadie piense mal, pero seamos realistas. Cuando hay una donación muy grande o hay muchas alertas porque alguien se suscribe, son momentos emocionantes para un creador de contenido. Y esto porque son alegrías, básicamente. Cuando hay muchos seguidores, que ha habido también, como por ejemplo ayer en TikTok, también son momentos guapos. Pero sobre todo cuando momentos interesantes ha habido muchos, momentos emocionantes ha habido muchos. No te sabría decir ahora mismo exactamente uno en concreto. No te sabría decirlo. Por ejemplo, cuando estuve en el Elden Ring también, que éramos 4 gatos y que conseguí romperle la barrera a un boss y conseguir vencerlo después de enfrentarme con él, no es broma, más de 40 putas veces o 50 veces, pues eso también, ¿no? Es un logro que tú te pones ahí a gritar como un loco y cualquier persona que te ve dice, tío, pero se ha matado a un as de mierda, ¿no? Yo que sé cómo se pone así este hombre, ¿no? Yo que sé, un momento cuando te sale ayer como Roberto Carlos, ¿no? Que te sale ayer que nunca te ha salido, pues oye, también. Hay muchos momentos, pero bueno. Momento emocionante. En sí, cuando te caía el veneno decías tú, pero eso es veneno. Mira, momento emocionante también, que para mí fue un momento que lo tengo clavado en mi corazón, fue el día que hicimos el reto de la verdura, que estuvo mi mujer conmigo, que claro, que esté mi mujer conmigo para mí en cámara es muy especial, ¿no? Y no éramos muchos entonces, éramos unas 10, 11 personas en el chat, pero bueno, más que los que somos ahora, pero yo... ¿Qué quieres que te diga? Momentos emocionantes hay muchos. Diversos también. Pero aquello que dices, hostia, me ha impactado algo tanto. A ver, realmente todavía no. Todavía no ha habido algo que tú digas, buah, me ha impactado algo enormemente. Hay cosas que ya estás acostumbrada a ellas. Hay cosas que no te las esperas, seamos claros. Pero volvemos a las mismas. Algo que te impacte, algo que te digas, ¡guau! Ha sido increíble, no me lo esperaba. A mí me han hecho incluso raids, que me hizo una Edgar Álvar. Me hizo una raid, un jugador de la Kings League, y yo no sabía ni quién era. Cualquiera se hubiera puesto a pegar saltos aquí como un loco y tal. A mí me hicieron una raid de 500 personas. ¿Y sabéis por qué yo no me alegro tanto cuando me hacen una raid de 500 personas o de 1000 personas y tal? Porque sé que no es mi público. A ver, yo voy a ser claro. Sé que no es mi público.
Entonces, sé que no se van a quedar conmigo. Entonces, por una parte, lo agradezco que te hagan la raid, lógicamente, me pongo feliz y que te la haya hecho una persona conocida bien, pero es que no, a mí no me van a dar más a conocer por eso. ¿Por qué? Porque no es mi público. Me explico, no, AJ, no es mi público, amigos, no es mi público. Entonces, no me van a seguir. Y si me siguen 3 o 4 personas, da igual, porque a la semana, 2 semanas o 2 meses me van a dejar de seguir, porque no es mi gente, no es mi público, ni siquiera es el contenido que yo hago. Por lo cual, es que claro, si él, por ejemplo, está en fútbol y hace cosas de fútbol, y ahí me pilla viendo un vídeo de una persona que imita el Chocas, ¿cómo se van a quedar conmigo? Es imposible, amigos. Otra cosa hubiera sido que yo en ese momento hubiéramos estado hablando de fútbol, pues seguramente le hubiera picado a alguno más la curiosidad, decir, hostia, tío, ¿me entiendes? O hubiéramos estado casteando un partido, que eso le gusta a toda la gente que lee fútbol, pues a lo mejor se hubieran quedado. Y me hubieran seguido mucha gente, pero claro, las casualidades son las que son. Y a mí, pues bueno, cuando me han hecho raids, pues me han hecho raids de personas que hacen Minecraft, o personas que hacen Valorant, no sé si lo hacen... o en ese momento porque no lo hacen que cuando tú estás haciendo ese mismo juego por miedo o por oye, a ver si se queda con la gente. No sé, tío, no tengo ni idea ni quiero pensar mal, no lo sé. Yo personalmente raid no hago porque me parece una gilipollez. Por una parte sí y por otra parte no. Es decir, ¿para qué yo voy a hacer una raid? A ver, primero es que me da pena hasta hacer raid, ¿no? Porque hacer una raid de 4 personas a mí me parece, la verdad, en serio, no me malinterpretéis, pero... Es que, entenderme, tíos, yo hacer una raid de 4 personas, a la persona que se lo mande ya le está diciendo en pocas palabras, oye, eres un creador de mierda, o sea, llevo 2 años, entenderme también, eso es lo primero, y no por la gente que mando, sino que es maravillosa, pero es que cuando tú tienes tu gente y tu público es porque tú te lo has currado. A mí las raid no me gustan, la verdad, no sé, no me gusta, es que nunca me ha gustado, ni me gusta que me las hagan, ni me gusta hacerlas porque lo encuentro una cosa que no tiene sentido, ¿no? Es decir, yo qué sé. A lo mejor alguna haré en un futuro, bueno, pues seguramente, pero ahora mismo, hoy por hoy, es que lo veo absurdo por la magnitud que tengo yo y por la magnitud que es recíproca hacia mí, ¿no? Es decir, a mí que me hagan raid grandes, da igual que me hagan una pequeña, a veces funciona más cuando me hacen una raid de 2 personas, que sé que seguramente a lo mejor se pueden quedar y tal, que te hagan una raid a lo mejor de 500, que no se va a quedar ni Dios, ¿no? No sé. Al menos yo pienso que cuando te hacen una raid, ¿verdad? Cuando te hacen una raid de una persona que a lo mejor que tiene 100.000 seguidores, 200.000 o 1 millón, te hacen una raid, te ven a ti y dicen, hostias, yo en ese momento a lo mejor 806 personas. En directo, 2 personas, 3. ¿Tú te crees que alguien se va a quedar? No, amigo, no. Si se queda alguien es por pena o por... La mayoría se van. La mayoría cuando te hacen una raid de 500 llegan 300. Y al minuto a lo mejor tienes 150, 200. Yo tuve suerte que yo conseguí mantener... No sé si te acuerdas, AJ, que tú estabas ese día, creo, ¿no? No sé si estabas. Pero bueno, no sé quién estaba. Estaba Paul, que es otro moderador, que es mi sobrino. Y teníamos... No sé si fueron... Estuve bastante tiempo con 100 y pico personas, 200, ¿eh? Bastante tiempo, que eso ya es un logro. Pero, a ver... Estás hablando de lo que estás hablando. Aparte, yo me emocioné, también me quedé un poco en shock, un poco bloqueado, porque no estoy acostumbrado a que te hagan raids. No sé qué decir en ese momento. Estaba yo. Claro, no sabes qué decir. Es que realmente te pones a pensar y dices, ¿qué le vas a decir a la gente que no es de tu contenido? No sabes quién es el que te está haciendo la raid. Quedas como un imbécil de inicio porque no sabes quién es, te la está haciendo. Ya quedas mal con su audiencia realmente porque no sabes quién es. Pero ¿qué vas a hacer? Hay mucha gente que mentiría, ¿no? Sería falso y diría, ¡ay, Canalbar, gracias, muchas gracias y tal! Pero, tío, si no sabes quién es, ¿para qué vas a mentir a la gente? Si no sabes quién es, tío, pues sé humilde, sé sincero con tu audiencia y con las personas que te están entrando. Y no sabes quién es, queda fatal, porque queda fatal, pero tú tienes que decirlo. Tienes que decir, oye, no sé quién eres. Lo siento mucho, pero no sé quién eres. Y entonces la gente encima de su comunidad se enfadan porque dicen, no sabes quién es. ¿Y tú quién eres? Como diciendo, si no sabes quién es el Canalbar, ¿tú quién eres? Perdona, yo no te he picado, yo no he hecho que tú piques a mi puerta. Es decir, tú has picado mi puerta porque te has salido de los huevos. ¿Cómo que yo quién soy? Yo soy un mierda, ¿de acuerdo? Pero es que tú has venido a mi casa a picarme la puerta. Aunque yo sea un mierda y no sea conocido, yo te puedo decir perfectamente no sé quién eres. Porque eres tú el que ha venido.
¿Me explico o no? O sea, no he ido yo a tu casa a decirte quién eres. Eres tú el que has venido a la mía. Si no sé quién eres, pues te lo tendré que decir, ¿no? Digo yo. No sé. Hay gente que te saludan y que ni te dan follow. A mí me ha pasado, claro, a mí también. A mí también. Y que nunca más entran y que te dan el follow y ya está, como diciendo, mira, oye, mira, te doy un follow. Pero es que darte un follow y nunca más entrar en un canal, yo sinceramente es que yo no lo hago. Porque, oye, perdonadme, pero es que me parece una cosa que dices, ¿para qué? No, es que así tiene más seguidores. ¿Pero para qué? Bueno, vamos a ir cambiando de tema. La siguiente pregunta es, imagínate que un día Auronplay te invita a un Tortilla Land o a un Squid Game. ¿Qué harías? Pues la verdad es que no lo sé, porque mira, yo he soñado varias veces que conocía a Auronplay. No es broma, ¿eh? Y además te lo he contado, creo. Y lo he contado en directo. He soñado que conocía a Ibai, me invitaba a sus eventos. He soñado que conocía a Shokas. La casualidad que estos tres los he soñado con ellos. Pero los sueños son. A la hora de la verdad, pues no lo sé, me gustaría ser yo. Pero claro, si eres tú, yo creo que estaría muy callado, estaría cortado. Estaría muy cortado, no sería yo, porque parece una tontería, pero es que son gente muy poderosa y muy importante para mí. Entonces, para mí, Entonces, no dejan de ser tus ídolos en tu contenido, ¿no? Y yo creo que no sería yo, me costaría mucho sacar mi yo de dentro, ¿no? ¿Qué haría? Pues no lo sé. Seguramente la cagaría. La cagaría no sería, porque no sería yo. Ese es el problema. No, ves, claro. Creo que la cagaría porque no sería yo. No saldría mi yo natural y sería como un robot, ¿sabes? Sería como un robot. Es que no lo sé tampoco, porque son ilusiones, ¿no? Es que no lo sé. Igual me quedo en shock, que igual me emociono, empiezo a hacer un vendaval aquí, a liarla y madre mía, ¿no? No sé. No lo sé. Me pueden pasar mil cosas. O me pongo a llorar, ¿eh? O me pongo a llorar de la emoción y me quedo bloqueado. Que también me puede pasar. Yo me conozco y tú lo sabes. Que me puedo llegar a ponerme aquí a llorar como una magdalena y ponerme aquí bloqueado. Pero bloqueado completamente, ¿eh? Es decir, y que digan, ¿este tío es gilipollas o qué le pasa? Bueno, pues, oye, ¿qué quieres que haga? Si va a un Squid Game y se queda bloqueado, lo único que puede pasar es que muera. No, a ver, hablamos, claro, es que también te pueden invitar y tú estar con tu comunidad, que a lo mejor son 4 o 5 personas o 6 en ese momento en directo, y pasártelo bien y ya está, ¿no? Eso puede pasar y tú ser tú y, oye, mira, y una experiencia, ¿no? Que es lo que creo que pasaría. Realmente, si os digo la verdad, amigos, creo que es lo que pasaría, ¿no? Pero, claro, si ya te invitan a que hables con ellos, bueno, lo primero sería... Por ejemplo, en Tortilla Land sí tendrías que interactuar con alguno de los, por ejemplo, con Noni, o Tanisen, o el mismo Auronplay, o el mismo Ibai, que siempre va, o podría ir DJ Mario, que va 15 días, lo que va, me parece, normalmente. No lo sé. No lo sé cómo reaccionaría. Es que son cosas que ni me las he planteado. O sea, las he soñado, ¿eh? No voy a engañaros, las he soñado. Pero yo no he soñado que me invitaban a sus eventos. Yo he soñado que era alguien conocido. O sea, que era como ellos. No sé, es una cosa rara, ¿no? Porque era como si yo fuera sus amigos, ¿no? Era como si fuéramos amigos, ¿no? O sea, una cosa extraña. La verdad, era como, no sé. Como que a lo mejor estoy en tu casa, llego y te pego un abrazo, no sé, hablábamos de cosas. Como soy yo en la realidad, ¿no? Y luego, claro, luego me despertaba una calor o un frío. Y decir, tío, me pones en directo 2 personas y te pones a llorar, ¿no? De joder, cómo cambia la cosa, ¿no? Quería seguir soñando. Y otra pregunta. Esta es graciosa, la verdad. Me han dicho un parito que eres como un niño chino cuando te entra ganas de cagar. Pues sí, la verdad es que no sé qué me ocurre en mi cuerpo, pero me entra el run run, pero no en mi corazón, sino por ahí abajo, y me tengo que ir como si fuera Hamilton o Schumacher, ¿no? Tengo que coger el bólido de mi cuerpo y empezar a arrastrarme ahí al máximo hasta llegar a boxes, ¿no? Para que me cambien ahí
el temario, ¿no? Porque no, la verdad es que sí, si me despisto... peligroso, peligroso. Tengo un problema, sí, tengo un problema. Cuando me entra, me entra. Un problema. Vamos, tanto en eso como cuando te entra ganas de hacer pipí, porque también es como un niño cuando te entra ganas de hacer pipí. Con el pipí me aguanto más. Con el pipí me aguanto más. Sí, pero... Sí que es verdad que cuando me entra ganas de hacer muñecos de barro, ahí, qué guarro, ¿no? Qué tema más guarro. Pero las cosas claras, ahí, oye, ahí las elaboraciones ya son diferentes y me pongo nervioso y sí, me lo paso mal. Lo paso muy mal. La verdad, lo paso muy mal. Vamos a cambiar el tema. Vamos a siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. A día de hoy, ¿cómo ves tú a ti que te gusta el fútbol y demás, cómo ves tú la liga española? Ahora mejor. Con lo que se avecina, ahora mejor, la verdad. La temporada pasada muy mal, porque me daba miedo de que se convirtiera en algo que no queríamos muchos espectadores, ¿no? Que se convirtiera en un monopolio único y absoluto de un equipo. A pesar de que los números están como están y los nombres son los que son, ahora creo que se ha nivelado un poco más. El Atlético ha hecho muy buenos fichajes. El Barça se le ha recuperado muchos chavales, son muy buenos. Es importante. Más de lo que la gente imagina. Ha sacado otros nuevos de la cantera que prometen. Y tiene un entrenador nuevo, que lógicamente es cañero, ¿vale? El Atlético... Sí, pero por ejemplo el Barcelona hasta el otro día no había perdido ningún partido. Jugó el 2-0 en campeón contra el Mónaco y perdió 3-0. Bueno, es relativo. Es relativo. La regularidad, como bien sabrás, es muy importante. Y a unos chavales tampoco le puedes pedir tanta presión. Acaban de venir de donde vienen. Los chavales también se emocionan y no son lo profesionales que deberían de ser todavía porque no están en la élite. Hasta que tú no llegas a la élite, pues te puede pasar de todo, ¿no? Tú puedes llegar a un partido de Champions y hacer el partido de tu vida o ponerte nervioso como un flan, yo pienso, y hacer un partido de mierda, ¿no? Porque no estás acostumbrado. Esto es como todo. Y a esos chavales, pues creo que les pasa igual, ¿no? Le pueden hacer, no son regulares por eso, ¿no? Porque tendrán una presión muy grande de querer demostrar, de querer asentarse en el equipo, de querer que gustar al entrenador, de poder quedarse en primera, ¿no? Y no volver a donde están. Y tienen una presión muy grande. Entonces, son chavales. Y es lo que hay. Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Y ellos lo saben, y ellos lo saben. Entonces, a raíz de ahí, pues el Barça tiene lo que tiene, que son chavales muy jóvenes, con muchísimo talento, pero hay que darles tiempo. Y hay mucha gente que dice, joder, pero es que con esta canción llevamos muchos años. Bueno, hay que darles más tiempo, porque son muy, muy, muy jóvenes. Algunos son niños. Es que algunos son niños. Es que olvidamos esto rápido, pero es que hay algunos que son niños todavía. Entonces, bueno, hay que darles tiempo. Y las cosas irán saliendo poco a poco. Y luego lo que hablamos, en Champions es otra historia. En Champions ya, pues, y equipos ya que están más acostumbrados a competir en competiciones europeas, pues cuando te enfrentas contra ellos, o que son campeones, o que tienen ya una historia, pues a ver, el Mónaco no es que sea una maravilla de team, ni mucho menos, pero tiene una historia dentro de Francia. A ver, es cierto que el Mónaco venía más rodado que el Barcelona en partido y demás. Claro, entonces la temporada también es la que es, claro. Y si tú estás más rodado, o vienes de donde vienes... También que sigue el Barcelona con mucha gente lesionada. Pedri seleccionó la Eurocopa, se lo cargó tu amigo Kroos. Frenkie de Jong sigue lesionado. Gavi sigue lesionado. Bueno, pero cuando esos jugadores, sí, pero ponemos a las mismas. Cuando esos jugadores se pongan bien, claro, pueden volver a estar a tope
o pueden volver que no están bien físicamente. Entonces, claro, y pueden arrastrar una lesión que les repercuta toda su vida y ya no volver a ser lo que eran. Claro, es que pero la cosa es cuándo volverá. Esa es una cosa. Pero vamos a dejar ya lo que es el Barcelona, el Madrid y el Atlético de Madrid, que me parece que el Atlético de Madrid está haciendo muy buenos fichajes. Sí. Ha fichado a la Araña, a la Arañita y a Zorlo. Mucha ilusión, ¿verdad? Por ver a Julián Álvarez. A mí me hace mucha ilusión, la verdad, por verlo. Me hace ilusión. A mí el que me hizo ilusión fue ver a Zorlo y en hostia, Zorlo, sí, es verdad. En 5 minutos 2 goles. Sí. La cuestión es si jugarán los dos, ¿no? Ya cortamos aquí este tema. Ya hablaremos de ello en la Liga. Cuando hagamos un especial de la Liga ya hablaremos de ello. Que los haremos, tú lo sabes. Pero ya hablaremos de ello. Y ahora lo que te iba a preguntar es, ¿qué te ha parecido España, tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos? Mira, en los Juegos Olímpicos, me sabe mal decirlo, pero no he visto nada. Solamente he visto 2 TikToks de uno que saltaba un trampolín y se pegaba un espaldazo enorme. O sea, he visto 2 tonterías. Y otra que se pegaba otra hostia espectacular. Y ya está. Y bueno, sí, una chica que es española, que estaba haciendo maratón y que celebraba así con la mano levantada y que le ganan, ¿vale? Por despiste. O sea, una cosa... son 3 tonterías que he visto de los Juegos Olímpicos. Me da mucha pena, pero como digo, estoy trabajando mucho ahora en todo. Y estoy muy, muy offside, ¿vale? De todo lo que es... Mira, lo único que he estado viendo de la tele, porque no lo llamo ni la tele, ha sido series. Está viendo algo de GNV, de The Voice, he empezado a verla, que me gusta mucho. Y he visto la temporada de La Casa Dragón, que ha sido espectacular, y hablaremos de ello también. Y hemos visto también en casa que estamos viendo la del Encargado, ¿vale? Que es una serie que es muy buena, de Disney. Y es de un hombre italiano, argentino, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es una pasada. Me encanta ese tío actuando. Y la verdad es que la serie está muy guapa. Vamos por la segunda temporada. Y bueno, son los momentos que me junto con mi señora a ver la tele y alguna peli que hemos visto y poco más. Pero bueno, la tele normalmente la verdad es que no la veo. Y los Juegos Olímpicos no he visto nada. Respecto a España, bueno, España fui a verla con mi hermano grande, que me lo pasé cojonudo con él, la verdad. Ha sido como un punto de retomar un poco la relación con mi hermano y me lo he pasado muy bien con él. Ahora hablamos bastante y bueno, la verdad que me lo pasé muy bien en la final, aunque no escuchaba una mierda porque la televisión estaba de lejos y se escuchaba mal. Además no me traje las gafas, por lo cual no vi ni el partido bien, ni lo escuchaba bien, o sea, lamentable. Pero bueno, pude ver los goles, pude ver el partido medianamente como pude y me lo pasé muy bien. España no esperaba que ganara, la verdad, no esperaba que ganara. España ha hecho la épica, pero sí que lo dije en un podcast que hicimos con anterioridad, que dice que España ojalá pudiera dar el salto, ¿no? Que tenía unos puntas muy buenos. ¿Te acuerdas que lo estuve comentando? Que tenía a Lamine Yamal por una banda y tenía a Nicole Williams, iba a decir, y tenía a Nico Williams, y luego tenía a Morata, que si conseguía hacer que los defensas, atraer a los defensas, liberaría mucho, que es lo que ha pasado, ¿no? A Nico Williams y a Lamine Yamal, y luego un Dani Olmo que ha hecho y un Rodri que han hecho una Eurocopa sensacional, ¿eh? Bueno, en conjunto ha sido muy bueno. Luego Lenormand y Laporte han hecho un muy buen trabajo defensivamente. Carvajal, espectacular. Y luego Jesús Navas también lo ha hecho muy bien. Es que, a ver, se ha llevado un buen conjunto. Y la verdad es que yo creo que el triunfo de España ha sido el conjunto. No sé si coincidís conmigo, pero ha sido el conjunto. No ha sido ningún jugador que tú digas, ¡buah! ¡Qué pasada! Increíblemente bueno. Ha sido el conjunto. ¿Y te atreverías a narrar el gol de la final de la Eurocopa de España? Ahora mismo me pillas en frío, ahora mismo no lo voy a hacer. Eso son cosas que las tengo que vivir en directo, me pides demasiado, AJ. Pero bueno, si lo hago en un videojuego o lo que sea, no sé. No. Ahora mismo no es el momento, la verdad. No es el momento de ponerme aquí como un loco, no, que nadie va a entender nada, ¿no? A decir, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Está zumbado? Está loco, perdido, ¿eh? Y voy a decir, sí, lo estoy, pero en este momento me voy a comportar. Va a ser que no en este momento.
Has dicho que no has visto la Olimpiada, ¿no? No. Después de 30 años, desde 1992, sin ganar un oro en fútbol, hemos ganado el oro en fútbol. ¿Cuántos oros ha llevado España? Es que no lo sé. Este año 18. Está muy bien, ¿no? Está genial. No sé si son muchos o no, pero yo creo que está muy bien. 18 oros, joder. A ver, para España está bien. ¿Cuántos hay? Muchos no son porque... ¿Pero cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Para repartir de oros. Para repartir de medallas de oro. ¿Cuántas hay? No sé si son 500 por ahí. Bueno, pues 18 pocas, entonces. A ver, pero que nosotros no somos... Nosotros es 12 medallitas, 10, 13, 18, bien hechas. Es poco, para mi gusto, se puede haber ganado muchos más, pero así es España. Además, nada más que tiene que ver la que has dicho, que iba corriendo, se pone a celebrarlo y la adelanta. Por celebrarlo antes de tiempo, celebrarlo cuando hayas pasado la meta, ¿no? Entonces... Mira, de Punisher, mira lo que comenta ahí. Mira lo que comenta. Hay una pregunta interesante. Bueno, no son preguntas, pero son datos interesantes, ¿eh? Hay unas cosas ahí interesantes que ha puesto. Claro, ha dicho que España ha sido la tercera delegación con más gente. Sí, con más gente, pero la que menos ha ganado. Porque la primera ha sido los americanos, Estados Unidos, y la segunda ha sido los asiáticos, los chinos, con más gente. Y esa gente han conseguido más de 100 y pico medallas. Bueno, pero normalmente, pero a ver, yo no entiendo mucho, ¿eh? No entiendo mucho, pero sí que es verdad que por lo que he visto otros años, es lo normal, ¿no? Lo normal es que tanto América como China sean a priori los favoritos en ganar más medallas, ¿no? Incluso Rusia, ¿no? Rusia también está fuerte ahí siempre, ¿no? No, pero Rusia este año no. Ya, Rusia este año no ha estado, vale, de acuerdo, pero quiero decir que siempre también ha sido fuerte. Sí. Pues eso es lo que me refiero. Por eso nosotros hemos sido la tercera con más delegación de gente. Bueno. Si no hubiera sido Rusia y nosotros los cuartos. Pero que no es normal tampoco. Que luchamos como luchamos. No sé, yo ya te digo, o sea, yo sinceramente los Juegos Olímpicos de este año no he seguido nada, o sea, nada de nada. ¿Vale? No es por nada, es que no, entre la calor que hacía y tal, y todo el trabajo que tenía, y además el trabajo físico también que he tenido en mi trabajo, y he llegado realmente agotado, además me he puesto malo, porque he estado, tú lo sabes bien, AJ, he estado 5 o 6 días muy malo, que he tenido que pillar hasta una baja porque he estado malísimo. A ver, la verdad que totalmente ausente de estos Juegos Olímpicos, la verdad, o sea, totalmente ausente. No, yo lo he estado siguiendo porque he estado de vacaciones en estos días. Por suerte o por desgracia, porque otras cosas, pues ya lo sabes. Y me distraía viendo la Olimpiada, la verdad. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y hablar de lo que hemos venido. ¿Qué series de anime son las que más te gustan? ¿Qué series de anime son las que más me gustan? Mira, actualmente la verdad es que no veo ninguna. Pero ¿te gustará alguna? Sí, lógicamente. Mira, a ver, la primera ha sido siempre Dragon Ball. ¿Vale? Dragon Ball ha marcado un antes y un después en mi vida. Yo, las cosas como son. Luego hay una serie también que siempre me gustó muchísimo, que es... bueno, Naruto me ha encantado también. Seamos claros, Naruto yo la pondría en la segunda, porque Naruto es que me flipó. La de Dragon Quest me gustó muchísimo. Las aventuras de Fly y las aventuras de Dan, que todavía no la he acabado de ver. Por cierto, no la acabo de ver, a ver si le tengo la oportunidad y la puedo acabar. Me falta poquito. Creo, porque luego hacen cosas raras. Y lógicamente una serie que para mí está en el top 3 es Oliver y Benji. A ver, Oliver y Benji es que yo la vería ahora mismo y es que me seguiría emocionando. Los Caballeros del Zodiaco me han encantado también. Cuando el momento de Ikki con Shun, ¿no? El Caballero de Andrómeda, que le dice el Caballero de Andrómeda que es Shun a Ikki, que su hermano le dice, hermano. En ese momento yo era
No sé por qué, ¿no? Me puse a llorar. No lo entendía ni yo. Digo, ¿por qué cojones estoy llorando con esta mierda, ¿no? Supongo que era por los sentimientos de hermano, ¿no? Que yo tenía con mis hermanos. No sé. Con Oliver y Benji también, ¿no? El momento de Julian Ross cuando se agarra el corazón y no sé. También me puse a llorar un poco, pues me dio pena, no sé. Soy un poco imbécil con los dibujos. Porque no lo entiendo. Porque me emociono más a veces con los dibujos que con una película real, ¿no? Pero es curioso, pero me pasa. No sé por qué, tío, no entiendo. Tendré un chip ahora mismo en mi cabeza que hay algo que nos rula, ¿no? No sé por qué, tío. Pero sí que es verdad que me solía emocionar. Bueno, antes me emocionaba más, ¿eh? Ahora me he vuelto un poco más frío. Porque me han pasado muchas cosas muy duras en mi vida y me han hecho llorar mucho y me quedan pocas lágrimas, la verdad. Hace poco sí que es verdad que lloré mucho por un tema personal. Pero me cuesta mucho llorar. Cuando yo lloro, aunque yo llore aquí en directo con vosotros algún día o lo que sea, es porque tengo que estar muy jodido. O sea, no es broma, os lo juro, que tengo que estar o muy dolido o muy jodido. Porque me cuesta llorar mucho, ¿no? En serio. Emocionarme me puedo emocionar con facilidad, pero llorar... Me cuesta. Pero sí, esas son las series que me han marcado mucho. Y bueno, no voy a olvidar Ulises 31. Ulises 31, que esa serie... ¡Buah! Esa serie a mí, cuando yo era pequeño, esa me impactó de una manera que dije, madre de Dios, qué guapa. Luego estaban series que, bueno, que me he reído mucho, me lo he pasado muy bien. Los Aurones, que eran como marionetas, con Poti Poti, ¿no? Cuando lanzaban y los convertían en fruta. Y me reía mucho con mis hermanos. Mi hermano grande le encantaba, ¿no? Porque le gustaba mucho ver a Gallofa, que era un imbécil. Y entonces, nos lo pasábamos genial. Top 1. Piccolo y Son Gohan. Vale. Pero en catalán, Piccolo no es... Piccolo Satanás Junior es, bueno, el Corpatit. Le dicen en corazón pequeño. No sé por qué le llaman Corpatit. Pero bueno. No. Tú que, por ejemplo, tu mujer es argentina, tú sabes que a Shishi no le dicen Shishi allí en Latinoamérica, ¿no? No sé, le decían milk, ¿no? Leche, ¿no? Sí, milk, leche. Es que, no sé, es curioso. No sé, Shishi, milk, no... Bueno, ya hablaremos de todo esto, que sabes que tenemos una cosa ahí pendiente. Pero... Ya lo hablaremos. Pero sí, los nombres un poco traducidos en varios idiomas son un poco raros, ¿no? Dices, tío, ¿en serio? ¿Cómo me pueden llamar a una chica leche, a otro yogur, a otro, yo qué sé? Un poco extraño. Hombre, Naruto Uzumaki, ahí con el zorro, ¿no? De 9 colas, el Kyuubi. Sí. ¿Y esta serie no te gusta? One Piece, no la he visto. No la he visto. No es lo que te pierdes. Ya, pero nunca me ha llamado. En cambio, he visto la serie que no la acabo de ver tampoco. ¡Ostras! Por cierto, si os gustan las series, os voy a recomendar una que yo me quedé alucinando, pero completamente así, ¿eh? ¡Qué guapa! Es basada en un anime, que por cierto eran unos dibujos que también me gustaban mucho, que se llamaban Yu Yu Hakusho, ¿vale? La serie de película real basada en anime, que la han hecho en Netflix, por favor tenéis que verla, ¿eh? ¡Qué guapa es! Está muy bien. La has visto, ¿no? Yo me he quedado flipando, pero es muy guapa, tío. En la que está también muy bien hecha es la de One Piece, que la han hecho también Netflix. Sí, la de One Piece está muy guapa también. Pero ya te digo, esta es mejor, ¿eh? Esta de Yu Yu Hakusho es increíble. Es increíble. La verdad que sí. Es increíble. Los combates y todo es que es un espectáculo. Y luego, si bueno, a mí me gusta mucho. Manga aquí, sí, bueno, podemos hablar vamos, podríamos tirar una eternidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine coreano, ¿eh? Me gustan mucho las series coreanas, me encantan. Estamos muertos, la he visto recientemente, me ha gustado mucho. Luego hay una también que es como de unos muertos, bueno, unos... No me acuerdo cómo se llama ahora. Es raro, pero no me acuerdo cómo se llama. Mira que la estaba viendo hace poco y tiene ya 3 temporadas. He visto la primera y pico. Las pico la segunda temporada. Y no me entero mucho de la segunda temporada, la verdad que me tiene un poco... Pero es como de monstruos, me recuerda... Yo de pequeño tenía una papelería mis padres, un kiosco, y me traían cromos de monstruos, ¿no? Y los monstruos que han salido
de cómo se transforman las personas en monstruos, me recuerda mucho a los cromos que me traía mi padre, ¿no? Y es como una conexión mental que yo tengo con mi padre, que hace muchos años que se me fue, de esos momentos, ¿no? De, hostia, este monstruo lo han sacado realmente de este álbum, porque es que era una pasada, es que era igual, ¿no? Era un ojo gigante, tío. Y decía, pero ¿qué cojones? ¿A quién se le va a ocurrir una persona que se transforma en un ojo gigante? Pues mira, a la persona que tenga esa imaginación, ¿no? No sé, y hay de todo. Es una serie, no sé, que a mí me llama mucho la atención. Es muy rara. Y además que últimamente las series están triunfando mucho las asiáticas. Nada más que tiene que ver tú, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? El juego del calamar. Los Squid Games, sí. 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 Que luego Después, la serie de Squid Games, sí, claro. Ha triunfado, además. El juego del calamar a mí me gustó mucho porque es rara, es una cosa que tú dices, hostia, las series impactan, bueno, pueden impactar por varios motivos, ¿no? Bueno, uno de ellos es que es algo que no es una cosa verla con regularidad, ¿no? Es decir, una cosa new, ¿no? Una cosa nueva, una cosa que te sorprende, una cosa que es innovadora, ¿no? Una cosa como, por ejemplo, el juego del calamar es una cosa que no estaba vista. ¿Por qué impactó tanto? Bueno, sencillo, no estaba visto. Vale, la película de los monstruos, la serie de los monstruos, ahora me he acordado, ¿vale? Se llama Sweet Home, ¿vale? No sé si os sonará. Sweet Home. Esa también está guapa, os la recomiendo. Hay otra serie que ha triunfado, pero es que ahora no me acuerdo el nombre. Y mira que hasta hace poco he estado recomendándosela a mi primo y demás. Una pedazo serie de que es asiática también. Y son la dificultad depende de la carta a la que tú vayas a jugar. Y en cada zona es una carta. Hasta que estás llegando al final y está las reinas y los reyes. Y tienes que ir a donde está la reina y los reyes. Y en el concurso es como si fuera el Squid Game. ¿Vale? Si tú participas y pierdes, mueres. Y es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la serie, pero es un serio. Bueno, ya me la dirás. Bueno. Infórmatela y me la dices por el verde, porque la verdad es que me interesará saberla. Está en Netflix. Sí, ya me dirás. En serio, que a mí me gustan mucho esas series. ¿Es coreana? Sí. Bueno, me va a gustar seguro. Ya te lo digo, que a mí el cine coreano me encanta, tío. Es que es una pasada. Me encanta, en serio. No sé por qué, pero me gusta mucho. Tienen muchas series y películas buenas. Tiene ese momento, ¿verdad? Cine coreano, porque, amigos, a ver, seamos claros, tiene ese momento un poco absurdo, ¿no? De hola, ¿cómo están? No sé qué, no sé cuánto. Esos saludos un poco japoneses y coreanos que son un poco. Que, a ver, ellos tienen su cultura, ¿no? Y nosotros lo vemos así como un poco absurdo, pero realmente ellos son cosas que hacen naturales. Lo hacen siempre, ¿no? Pero son muy educados. Son muy, muy educados, realmente. O sea, es una pasada. Sobre todo en Japón. En Japón tiene una cultura de educación bestial, pero bestial. Sí. Bestial. Yo conozco a una persona que ha ido a Japón y me ha hablado 1000 maravillas de Japón, 1000 maravillas. Es una pasada. Me ha dicho que es una experiencia, fuera broma, es una experiencia ir a Japón, ya no por todo lo bonito y visual y naturalista que tiene, la cultura, todo. O sea, es que todo es hermoso. O sea, todo lo que me ha hablado de Japón es hermoso. Todo. Eso sí, son muy suyos, son muy suyos. Pero es una pasada. Y algún día me gustaría ir a Japón, de verdad. Me gustaría ir a verlo. Pero seguro que tengo tan mala suerte que el día que vaya pasa algo. Bueno, mala suerte que tengo. Seguro. Yo que sé, viene un rayo y yo que sé, me pega ahí en el orto. Yo que sé, algo raro. Seguro que pasa algo raro. Es que lo veo venir. Este día se te achina los ojos. Sí, seguro. De miedo. Me hago caca encima y todo. Seguro, algo pasa. Es que sí, estoy convencido, vamos. Estoy seguro que algo pasa. Con la suerte que tengo, no te rías, cabrón. Seguro, Seguro que voy a Japón y no sé. Espero que a nadie nunca le pase nada el día que vaya. Pero seguro que voy para allá y viene una ola y yo qué sé, tío. Y no me ahoga, pero me deja hecho una mierda ahí que yo qué sé, me pega una roca en la cabeza. Bueno, me deja más tonto de lo que estoy, que es difícil. Pero bueno, puede pasar de todo, la verdad. Pero te cuentan los yakuza. ¿El qué? Pero te cuentan los yakuza. Pues no me extrañaría. Reviven los samuráis conmigo. Conmigo llego a Japón y revive la época de los samuráis. Vuelven a salir
y todo el mundo dice, oye, pero si en Japón no había samuráis, ¿no? Que ha venido el cabrón este y la cosa cambia. Seguro, ¿eh? Madre mía. Bueno, seguimos con las preguntas. Hemos hablado de eso, de la serie. ¿Qué película es para ti icónica, para ti? Bueno, depende del trama, ¿no? Depende del género. Es que claro, hay muchos. Depende de cada género tengo alguna. Sí, claro, pero tendrá alguna que será para ti más icónica, que sea... No, realmente no. Tengo muy buenas, pero no tengo ninguna que tú digas... Igual que en videojuegos sí que tengo mi top en mi cabeza, ya lo hemos hablado, pero... en alguna ocasión, pero en películas, realmente... Es que tengo muy buenas en mi cabeza. Por ejemplo, en drama tengo Leyendas de Pasión, que es una película que, bueno, que me gusta mucho. Tengo, así en bélicas, tengo Pearl Harbor, que me gustó muchísimo. Tengo, así en históricas tengo Troya, que me encantó. No sé, es que hay muchas, o sea, hay muchas. Es que, claro, es que he visto tantas que ahora mismo hay muchas que se me escapan, ¿no? Gladiator me encanta también, recientemente la he visto. Es que tengo muchas, o sea, de verdad, muchas. Incluso absurdas también tengo mi top, ¿no? Es decir, hostia, esta película... incluso tengo películas que te podría recomendar para, por si quieres putear a algún amigo, para que diga, oye, ¿qué puta mierda es esto que me has dado? O sea, ¿qué mierda es esto? Que no entiendo nada. ¿Esto qué cojones es? O sea, tengo películas... para aburrir en mi cabeza, de decir, por ejemplo, hay una que se llama Neon Maniacs, que la voy a comentar aquí en directo, que es increíble, que un amigo mío, por cierto, Sito Willy, además, que es el chico este de Calistenia, que está en el canal de Zine Channel, y si no me creéis, podéis preguntárselo algún día, y me dijo, oye, tío, ¿me puedes recomendar una película para ver con mis padres y tal? Estoy ilusionado, y le digo, sí, digo, he visto una película recién, digo, que te va a encantar, digo, es una película extrañísima, te va a parecer un poco rara, digo, pero tú la ves hasta el final. Digo, porque su final es espectacular. Y bueno, la película se llamaba Neon Maniacs, iba de unos monstruos que eran como cartas, no sé, es una cosa muy rara. Eran como cartas, ¿no? Entonces tiraban una carta que parecía un monstruo, los monstruos salían y la curiosidad es que los monstruos le daba por salir y asesinar a la gente. Y lo curioso era que los monstruos morían con la lluvia. O sea, ¿cómo intentan vencer a estos monstruos? Con pistolas de agua. O sea, es increíble, es una mierda, pero aún así la volvería a ver, ¿no? Como diciendo, hostia, Neon Maniacs. Es una de mis películas preferidas porque la ponías y decías, no entiendo una mierda, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta película? Además, el novio era como rockero. Se ponía a hacer canciones de rock. La chica, oh, qué guapo y tal. Y aparecían los monstruos en la fiesta, que era una fiesta de disfraces. Los monstruos empezaban a cortar cabezas, a asesinar ahí a gente. Y la gente se pensaba que era un show de no sé, luego empezaban ahí pistolatazos de agua, los monstruos huyendo, no sé, una cosa súper absurda que te englobaba todo. Y tú mismo veías eso y decías, me gusta, ¿no? Pero qué mierda. Te gusta, pero qué mierda. Muy bien. Es lo que la sensación que me daba. Vamos, ¿no? Era a los Yu-Gi-Oh con las cartas, ¿no? Salían los... Sí, era como a los Yu-Gi-Oh con las cartas, tiraban como cartas, salían monstruos. De hecho, me acuerdo al final, que el final... Bueno, no te lo quiero hacer spoiler por si alguna vez la queréis ver, no quiero hacer spoiler, por si alguna vez os da por meteros en vuestra cabeza, decir, oye, quiero ver algo que sea esto que dijo este hombre, que tiene que ser una mierda, ¿no? Pero quiero verla. Pero bueno, es que era como un garaje. Es que era un garaje... Y ahí estaban todos los Neon Maniacs. Es que no entiendo nada. De hecho, al final quedó como que iba a haber una segunda parte, pero me entristeció mucho porque nunca la hicieron. Ahora entiendo el porqué, claro. En su día me daba mucha pena y no lo entendía. Digo, ¿por qué no va a hacer una segunda parte de Neon Maniacs? Te lo juro, tío. Me quedé frustrado en mi juventud, ¿no? Dije, ¿por qué no hacer una segunda parte de Neon Maniacs? Si es un peliculón, tío. Pero creo que nada más que me gustaba a mí, amigos. Es una cosa muy extraña. En fin.
Es como decir que te encanta ver Sharknado. ¿El qué? Como decir que te encanta ver Sharknado. Yo qué sé, era muy rara la película. ¿Sabes cuál es Sharknado, no? No sé cuál es. Tiburones que salen de un tornado. Ah, vale, ya sé cuál dices. No me ha dado nunca por ahí. Pero no me ha dado nunca por ahí. Eso. No, yo no la he visto, pero. No, pero me han dicho que es increíblemente una auténtica puta mierda. O sea, sé que es una mierda. La gente que la ha visto me ha dicho. Ni la vea. No, ya, seguro. Ya, pero es que esta tenía algo. O sea, esta película. Es eso de que es un tío, ¿no? Sí, es que es extraña, tío. Es que no es como la otra que ya te esperas lo que va a pasar, ¿no? Esta película es que la estás viendo y no te para de sorprender. De verdad lo digo. O sea, yo estaba viéndola y digo, ¿qué tiene que ver ahora una carta con un monstruo y ahora una pistola de agua, un rockero? ¿Qué mierda es esto? O sea, ¿sabes aquello de decir? No entiendo, ¿qué va a suceder ahora? Ahora me va a aparecer, yo qué sé, un espíritu aquí, me va a cortar la cabeza a alguien y de repente va a salir un Pokémon y va a decir, ¿what? ¿Qué es esto, no? Yo qué sé. Algo que tú dices, que no entiendo nada esta película. Y te tenía ahí atrapado porque no sabías qué va a pasar. No sé, es una película, es verdad, amigos, es verdad, es una mierda, pero era interesante. Bueno, seguimos. De superhéroes, ¿cuál es la película que más te gusta? ¡Buf! Yo tengo un icono, que lógicamente lo tenemos muchos, ¿no? Que es Superman. Pero a mí me gusta mucho Iron Man. El papel que hace Robert Downey Jr. en Iron Man y el papel que ha hecho en todo Marvel, a mí me ha matado. Es decir, a mí es el personaje. O sea, yo tengo que quedarme con un personaje de Marvel, me quedo con Iron Man interpretado por Robert Downey Jr. ¿Has visto el personaje nuevo que va a hacer, no? Sí, el de Doom. Bueno, te va a hacer a eso ya. El de Doctor Doom, sí. Pero creo que le va a pegar mucho. Pero, por ejemplo, también me gustaban mucho las películas antiguas, ¿no? De Superman, de Christopher Reeve. Las películas de Superman, a ver, me gusta lo que es el personaje de Superman, el traje y demás. Y los cómics me encantaban, pero las películas para mí, todas a día de hoy, para mí, son un truño. Ya, bueno, yo qué sé, yo es que soy... Bueno, para mí. Yo soy más... Me gusta más lo que es la película Batman. De Marvel ya hablaremos. Ya hablaremos de todo lo que es el universo Marvel, porque ya sabes que tenemos que hacer cositas. No voy a adelantar nada más. Pero sí que es cierto que bueno, aquí... Por cierto, la semana pasada vi Deadpool Wolverine. No la he visto, no he visto ninguna de Deadpool, ninguna de ellas. Tengo que verla porque sé que me va a encantar, pero no he visto ninguna. Pero porque a mí el tema de superhéroes me tira mucho ya para atrás. Es decir, todo lo que es Marvel y DC, me quedé ya después de Avengers, me puse la serie de Loki y me quedé Loki perdido. O sea, dije, ahora es un hombre, ahora es una mujer, ahora falta que sea un cocodrilo. Digo, ¿esto qué es esto, tío? No entiendo nada. El tema del multiverso a mí, la verdad, el tema del multiverso, a mí me ha jodido, sí. Y creo que a todo el mundo. Bueno, si ya pones la de Spider-Man de los niños chicos, ya más loco te vuelve. No la he visto. La de dibujitos, ¿no? Sí. No la he visto. Ni la quiero ver. Con la de dibujitos me quedo con las antiguas de Spider-Man, que son una pasada. Los de Peter Parker, que salía Morbius. Las antiguas eran series. series. Me quedo con ellas. Era una pasada, a ver, es como decir X-Men, la serie antigua es una pasada. Sí, no sé por qué ahora les da por hacer series y las meten así como animadas en 3D y tal. Y yo no sé, a los niños les gustará mucho o no lo sé, pero una mierda, amigos. Pero, por ejemplo, a día de hoy, las tortugas ninja. Los Transformers de antiguos. Mira, al fin y al cabo, precisamente una que se me olvidaba, una serie que se me olvidaba que me encantaba, Transformers. Me encantaba, tío. Yo veía Transformers y además lo veía. Igual que He-Man, He-Man también se me ha olvidado. He-Man me encantaba. He-Man. Máster del Universo. Bueno, es que esos son series que no entran dentro del anime. Son dibujos. Sí. Pero bueno, van a hacer películas también de Máster del Universo, van a hacer una nueva, Sí, bueno, claro. Inclusive igual que Robocop estaba la serie y sacaron la película. Inclusive van a hacer una de los Gremlins, Aunque no te lo creas, han hecho una serie que se llama Mowgli y van a hacer una película nueva de los Gremlins. Que yo tengo ganas, Seguramente será una mierda. Pero yo siempre lo he dicho. Si en vez de coger y enfocas
los Gremlins, como algo de cachondeo, lo enfocas serio, ya te digo yo que va a ser guapo. No sé si coincidirás conmigo, pero algo de serio, tío. No puedes enfocarlo a risas. Tienes que enfocarlo serio. Como unas criaturas que se multiplican, atacan y tal. Y si los Gremlins lo metieran en forma de película de terror, podría ser muy guapo. Y lo enfocaran bien. Podría ser muy guapa, sí. Guapa. Y los Critters igual, pero seria. Porque los Critters, la 1, la 2 ya era más pastel. ¿Vale? Tiene la cosa aquella de la bola de gigante, de todos los Critters y tal. Que se comen a la gente y es una pasada cuando pasa por encima de una persona, ¿te acuerdas? Y pasa y se queda el esqueleto, no sé si te acordarás de aquel momento. Pero las películas, la primera de los Gremlins, que es así también enfocada un poco a cachondeo y tal, y la primera de los Critters son guapas, tío. Son guapas. Sí. Sobre todo la primera de Critters, que la ponen mucho más tenebrosa, más así de... que da como un poco de yuyu, ¿no? Y está bien, a ver, tú la ves ahora y te ríes, ¿no? Pero, joder, estaba guapa, estaba... El planteamiento era bueno. De hecho, fue un exitazo, ¿eh? Critters, la primera, fue un exitazo. Es como, no sé si habrás visto, Ghoulies. Sí, también. La misma historia. Ghoulies, la primera, que eran unos monstruos sacados del inframundo, estaba bien, enfocada. Lo que pasa es que, claro, luego ya se les va la olla. Empieza ahí con el cachondeo y tal. A ver, porque sí, es verdad que los muñecos están muy desfasados, ¿no? Son como ahí como de plastelina, mal hechos, y ya te incitan al cachondeo. Yo creo que lo enfocaron un poco por ahí, ¿no? Como diciendo, tío, han pasado ya varias cosas, no puedo poner una película seria con monstruos que dan miedo, con imágenes que son pura plastelina, ¿no? Que dan risa. Es que no cuaja, ¿no? Esto, los efectos que tenemos y el presupuesto que tenemos para esta película, si la ponemos seria, es una puta mierda, ¿no? Tenemos que hacerlo en plan risa, ¿no? Yo creo que lo enfocaron un poco por ahí, no tiene sentido. Parece que estamos haciendo Pingu, ¿no? Pingu, sí, es que parecía Pingu, en serio, Pingu, pero Pingu, pero... Sí, Pingu, Pepper. Y parecía que dijeran eso en la serie y ya hubiera sido la bomba, vamos. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Ay. Déjame porque... Sí, bebe agua. Voy a beber agua yo también, mira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Bien? ¿Lo estoy pasando bien? No sé si hay alguien por ahí. ¿Lo estoy pasando bien o no? Estaba ahí el Pain diciendo que Pokémon es la mejor serie de la historia después de Dragon Ball. Tócate los huevos. Yo Pokémon, la verdad es que puede ser muy buena serie, pero es que a mí, la verdad, en serio, a mí no me ha llamado una mierda. Mira, hay muchísimas series mejores que Pokémon a día de hoy. Pokémon lo veo muy infantil, ¿verdad? Muy infantil. Como Sonic, tío. A ver, Pokémon es infantil, ¿no? Ya, pero es que... Ya, pero hay series que tú las ves y dices, oye, mira, yo no sé si coincidís conmigo, amigos, pero yo hay series que las veo y digo, oye, esta serie está guapa, ¿no? Y me entretiene, ¿no? Y hay series que las pones y dices, la ve a tu hermana, ¿no? Que tienes 4 años. Digo, yo, perdóname, pero esta mierda no me la como. Me la puedo comer. Mira, yo como me comía Peppa Pig, lo tengo que decir, ¿eh? Me comía Peppa Pig, me comía Benny Holly, y al final me acabaron gustando y todo, porque decía, hostia, es interesante, ¿no? Ver esta tontería, ¿no? Pero me hacía gracia porque yo las veía con mi hija. Claro, mi hija, verle la ilusión que tenía con la carita que tenía, pues es otro rollo, ¿no? Pero luego, claro, tú no te vas a poner solo a ver Peppa Pig, amigo. Te pones a ver Peppa Pig solo, tienes un problema. No sé. Y te pones a ver Benny Holly de unas hadas de dibujos de 5 años, pues tienes un problema. Pienso, no sé. Te pueden gustar los dibujos, pero volvemos a las mismas. Hay dibujos que están enfocados para tema adulto y tema normal, que ya es una persona que le pueden gustar los dibujos o no, pero ya en tema... Si tú me dices que estás viendo un Death Note... ¿El qué? Un Death Note, pues entonces te diría yo, vale, es para personas como nosotros, es una serie de dibujos que es para mayores, porque el Death Note, no sé si lo habrás visto. No. Bueno, sí, la del Death Note es la de... Sí, la de la tabla de notas de la muerte, sí, o algo así. Va a morir o algo así, me suena de algo, no la he visto. Que tiene que escribir cómo va a morir y el nombre de la persona que va a morir. Sí. Y muere exacto a lo que pone. Pues bueno, esta serie sí es para... Pero Pokémon, tío, yo qué sé, Pokémon... Sí, bueno, lo has hecho ya. Pokémon... Es que ya lo has hecho con los gestos, ¿no? Pokémon yo la veo muy infantil. A ver, yo respeto, yo respeto que te pueda gustar. Sí, yo respeto que le pueda gustar a alguien, pero bueno.
Le puede gustar, igual que hay gente que le gustaba Digimon y yo decía, prefiero Pokémon antes que Digimon, porque Pues Digimon yo prefería Digimon antes que Pokémon, perdóname. Por la evolución y tal, no sé, me molaba más. Y ya sé que en Pokémon también había evoluciones, pero no sé, las evoluciones de Digimon me gustaban más. De todas formas, yo siempre me quedaré con un momento. Y fue cuando yo veía Los Saurones, que era una serie de marionetas que me encantaba, y decía, joder, qué bien, ¿no? Me lo paso bien con mi hermano grande, que estaba siempre viéndola conmigo, que era la única serie que veía conmigo, la verdad. Y luego la quitaron y pusieron Ferdi. Me cagué en todo, ¿sabes? Dije, ¿esto qué mierda es? Que pusieron una hormiga ahí de dibujos de 4 años y dije, no, tío, no me quites unos dibujos que son de 6 para ponerme unos de 4. Por favor. Ahí me destrozaron la vida. Ferdi marcó mi infancia. Me jodió la vida, en serio. Me acordaré toda la vida por Ferdi. Además me acuerdo de la canción Ferdi es valiente, ente, inteligente, ente. Era lo único que me gustaba, la canción. Porque luego te ponías a ver los dibujos y perdóname, amigo, pero eso no lo veía ni. La canción era mala. La canción era buenísima, la canción era divertida, pero luego te ponías a ver los dibujos y menuda mierda. Lo siento, la verdad. No me gustaba Ferdi. ¡Que no me gustaba Ferdi! ¡Ya está! Es que me da a la hostia y todo de recordarlo. Ah. Entonces, la serie infantil, esa, ¿no? Es la que más te gustaba. La que marcó mi infancia, pero a la controversia de lo malo, ¿no? Oye, ¿qué serie te jodió la vida? Ferdi. Me jodió la vida Ferdi. De verdad. Tal cual. Ay. Además lo estoy recordando. ¿Me está dando un asco? Es que lo estoy recordando, me está dando un asco, unas ganas de vomitar. Es decir, tío, ¿por qué me jodisteis la infancia de esta manera? Además, en una época que no podías poner otros dibujos porque no había más. ¡No había más! Solamente había la primera, la segunda y ya está. No había más. Y TV3 como mucho. No había más. Porque estábamos aquí en Cataluña, pero no había más. No habían dibujos. Y yo me tenía que tragar Ferdi por huevos, tío. No había otra cosa. Y ¿Tú sabes a mí cuál fue la que me mató en mi infancia? ¿Cuál? La Supernena. Que como yo tenía una hermana, tenía que ver la Supernena por cojones. Bueno, yo Candy también, ¿eh? No sé si te acuerdas de Candy Candy. Yo tenía a mi hermana. Candy tiene un pase. Bueno, déjate, tiene un pase. Y yo lo único que me gustó así un poco fue cuando se montan en el caballo y se cae uno de los protagonistas, se queda hecho una mierda. Porque digo, a ver si se queda hecho una mierda y acaba la serie. Porque estaba hasta los cojones de ver Candy y mi hermana que no me dejaba ver los Caballeros del Zodiaco porque siempre quería ver Candy. Tú ponte Candy y ponte la Supernena. A ver con cuál te suicidas antes. Con las supernenas de calle. Candy no la quiero ver. Nunca. Nunca más. De verdad. Si me ponen Candy delante, cojo directamente y te bloqueo. Yo creo que con la Supernena te tiro por la ventana del tío. La Supernena me da igual. Pero Candy no, por favor. Ni Candy ni Ferdi. No puedo con ello. No puedo con ello. Candy, Ferdi. Candy por culpa de mi hermana. Por cierto, si alguna vez ves esto, que sepas que me jodiste la vida con Candy, ¿eh? Pero pues yo quería ver los Caballeros del Zodiaco. Y tú, no, es que echan Candy. Candy, Candy, Candy. Me acuerdo de esa canción maldita, ¿eh? Por tu culpa, no podía ver los Caballeros del Zodiaco. Los Fruities. Bueno, los Fruities era divertida, ¿eh? Una serie un poco absurda también. Somos blancos, verdes y amarillos. Somos todos divertidos. Somos fruities, alegres y divertidos vegetales, ¿no? Era así la canción, ¿no? Algo así. Es que las canciones me encantaban, tío, me las sabía todas. Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos, somos todos diferentes y estamos muy unidos. Era guapa, tío, la canción. Yo me las sé todas, me sé muchas canciones. Un día haremos un especial de canciones. Mira, SingStar, Stein, cántame las canciones de cuando éramos pequeños. Y te las haré todas y dirás, qué cabronazo. De los nombres de cada uno. Hombre, Gazpacho, Mochilo y Pincho. Y luego la niña que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero la niña hablaba con los delfines. Que podía entender porque era un plátano en una mochila. Ah, no, la niña no hablaba con los delfines. Joder, que eso era otra serie que pusieron después que se llamaba Delphi, ¿no? O algo así, que es menuda mierda. Era Delphi, sí. Que era una mierda, es que las estoy mezclando todas. Tus mejores amigos. Oliver y Benji eran sus mejores amigos. La niña de la mochila. Estaba hasta los huevos de estar con Gazpacho, Mochilo y Pincho y se ponía a ver Oliver y Benji.
Le voy a decir una cosa. Pincho era un cactus y se puede entender que se llame pincho, ¿vale? Sí, pero es Porque una fruta, teníamos es una fruta, pincho. a ver, ¿No eran fruitis? supuestamente ¿No eran fruitis? sí, eran fruity, pero a ver. No, a ver, no. A ver, no. Espera. Del cactus sale el chumbo. Vale, venga, va, fruity. Pero entonces que no le llamen pincho, que le llamen chumbo. Vale. Y el cactus no tenía chumbos, ¿eh? El cactus era un cactus. Ah, ¿tenía chumbos? Sí, tenía chumbo. Ah, vale, entonces, vale, perdonadme, los creadores de los fruitis, perdonadme. No me había fijado. Mochilo era el plátano que tenía la mochila. Pero gazpacho, una piña gazpacho, tío. Y además andaluz. Yo no lo entendía tampoco. ¿Verdad? Una piña que se llama gazpacho. No entendía nada. Y gazpacho no lleva piña, que yo sepa. No. Porque yo lo ha hecho mi mujer en las recetas de Elsa recién y no le ha puesto piña. No, yo piña. No entiendo. Bueno, pues era un gazpacho, pero, yo qué sé. Gazpacho japonés. Yo qué sé, amigo. Será un gazpacho japonés o algo, un gazpacho chino. Lo habrán copiado mal. ¿No? No sé, la verdad. Son copiones, pues lo habrán copiado mal, no sé. Oye, si le metemos piña, pues venga, va, gazpacho japonés. Pues venga, hacemos la serie y a tomar por culo. Ay. Ahora sí que. Pues bueno, seguimos, ¿no? Sí, claro. Hasta que tú me digas. ¿Qué prefieres? ¿Ordenador, Play 5, Xbox o cualquier otra máquina así? ¿Para hacer el qué? Para jugar. Para jugar, para games. Yes. A ver, para mí, yo siempre he dicho que lo más cómodo es tener algo que lleve un mando. Sí que es verdad que puedes jugar a juegos de PC con un mando. Pero es que es diferente y voy a explicar el porqué de cada cosa. En PC, los juegos, no sé, como van como más fluidos, si lo sabes dominar. Y son juegos de mucho potencial. O sea, puedes jugar a juegos que la consola no lo puede jugar en las consolas ni de broma. Por ejemplo, un World of Warcraft no lo puedes jugar. No porque no esté hecho, sino porque no lo pueden adaptar. ¿Tú crees que si no lo hubieran podido adaptar, no lo hubieran hecho ya? No se puede adaptar un juego tan potente. ¿Vale? No se puede hacer. Seamos claros, no se puede hacer a día de... Bueno, igual a día de hoy ya sí, no lo sé. Pero hay pocos juegos que no se puedan adaptar a la Play o al equipo a día de hoy. Bueno, a día de hoy, pero no lo han hecho. No lo han hecho. Si no lo han hecho es por algo. ¿Vale? Si no lo han hecho es por algo. Tampoco hay interés en Play. Por eso, porque no interesará mucho el tema de monetariamente. No les repercutirá mucho beneficio. Bueno, pero a lo que vamos. El PC, bueno, si domino... Mira, a mí en el PC me gusta jugar nada más que el WoW. Ya está. En todo caso, el Marvel Snap, el WoW y el Project Zomboid y algunos juegos que no estén en consola, ¿vale? Pero sí que es verdad que los juegos de PC me gustan, pero son cosas especiales. La que más me gusta, con diferencia, es Play 5. Yo soy mucho de PSN, lo reconozco, soy mucho de PSN, al igual que siempre fui mucho de Mega Drive. Y luego de Super Nintendo también. Pero bueno, a mí yo siempre he sido mucho, soy muy básico, y siempre me ha gustado mucho dos consolas, la Mega Drive y después de la Mega Drive la PlayStation. Y siempre me he comprado todas, ¿eh? Ha sido Mega Drive y después de morir Mega Drive, que por cierto la vendí para comprarme la PlayStation, cosa que me arrepiento, porque yo tenía una Mega Drive con un montonazo de juegos, pero entonces no tenía nada de plata. O sea, tengo poco ahora, antes tenía menos todavía, que es increíble, pero tenía menos. Lo único que tenía antes, que tenía más que ahora, era pelo. Lo demás, no tenía una mierda, ¿vale? Vendí la Mega Drive en el mercado de San Antonio, que era un sitio donde podías hacer chanjes y tal. Y bueno, yo creo que cuando llegué al hombre y le dije, oye, mira, ¿me cambias la Mega Drive con todos estos juegos, que por lo menos tenía, yo qué sé, no broma, 60, 70 juegos, por una PlayStation? Yo creo que el hombre dijo, este chaval, por supuesto que te lo cambio, es la persona más imbécil que he conocido en mi vida. O sea, pero claro, yo quería una PlayStation y yo no me la podía comprar. Entonces la única manera que tenía era esa. Y bueno, son cosas que haces cuando eres un chaval, que ahora yo no lo hubiera hecho ni de broma, porque claro, tiré mucho dinero a la basura, ¿no? Al igual que
Al igual que, por ejemplo, vender una colección entera de los Caballeros del Zodíaco en cómics, que valen un dineral, por, yo qué sé, por conseguir 10 euros para comprarme un juego. O sea, era lamentable. Que en su día no eran ni euros, eran pesetas. No sé, es lamentable. Pero sí, me quedo con PlayStation. Vale. En tu infancia, gamberrada más grande que hayas hecho. La gamberrada más grande que he hecho. En mi infancia. Sí. No he sido un niño muy, muy gamberro, ¿eh? Pero bueno, si hablamos de trastadas, fue una vez que bueno, me daba por hacer fuegos, ¿no? Era muy pirómano, ¿no? No sé por qué me daba por hacer fuegos. Tenía la tienda, me escondía de mis padres y ¿qué hace el niño ahí escondido? Y de repente, pues bueno, una hoguera ahí que estaba haciendo, que estaba ya ardiendo un poco la tienda, ¿no? Y padre, este niño es imbécil, ¿eh? Unas hostias, un par de hostias secundarias y bueno, ya está, todo arreglado, ¿no? Pero bueno, al tiempo se te olvidan y intentas plasmar ese recuerdo de fueguitos en casa porque hay un hormiguero. Tú ves que tu madre echa una cosa así, que una cosa como que mata a las hormigas, y tú dices, bueno, yo no tengo eso, no sé dónde está, pero yo sé hacer fuego. Voy a darle una alegría a mi madre y voy a matar las hormigas. Claro, lo que no te das cuenta es que al lado hay una cortina, amigo. Y eso empezó a arder de una manera soberbia, Y cuando te das cuenta, llega tu madre y dice, este niño es gilipollas, Va, otro par de hostias, ya no hice fuego nunca más. Pero sí, esas son las trastadas más grandes que creo que he hecho, que es darme por hacer fuegos en casa. No sé, una tontería que me dio por ahí, una época de hacer fuegos, no sé por qué, la verdad. Me ponía a hacer fuegos, no sé. Vamos, los bomberos estarían contentos contigo. Pero los tenía hasta los cojones. Decía, otro aviso de fuego en esta casa. Este chaval es imbécil. ¿Qué pasa con este niño, tío? No sé, además, me acuerdo que iba con mis vecinos, que me gustaba mucho el fuego, no sé por qué, tío. Pero no me gustaba quemar nada, Es decir, no me gustaba... me gustaba el fuego en sí, me gustaba el fuego, no sé. Me gustaba ir a las barbacoas de mi vecino y cuando estaban intentando hacer la carne y tal, yo cogía lombrices y las tiraba al fuego. Entonces, claro, venían los vecinos, mi vecino que va a poner la carne y se la encontraba toda llena de lombrices. Claro, ahora entiendo por qué nunca más me llevaron con ellos. Ahora lo entiendes, ¿no? No, pero claro, ahora lo entiendes. Pues digo, ¿por qué? Si el Luis en paz descanse y la Concha me querían tanto y me llevaban cada 2x3 al campo con ellos a hacer barbacoas y tal, ¿por qué nunca más me llevaron? Ahora lo entiendes. Claro, si cada vez que se despistaba el niño te llenaba eso de lombrices asadas, porque ellos hacían carne y yo, como no veía carne, pues yo hacía lombrices. Pues claro, ellos dirían, este niño es gilipollas. Vamos a dejarlo en casa un rato. Que queme la casa de sus padres, ¿no? No sé. Voy a tener que ir a comer ya mismo. ¿Cuántas preguntas quedan? Ya, una. Una, ¿no? Que si no me van a cortar aquí la cabeza. Voy a hacer aquí la primera parte de Juego de Tronos con Eddard Stark. Me van a cortar la cabeza. Ahí te nota que manda Elsa. Hombre, claro. Aquí manda Elsa. ¿Elsa quién es? Mi mujer. Me corta la cabeza. Os acordaréis de ella por eso. Un hombre en Twitch murió decapitado por no irse a comer a la hora de vida, ¿no? Ella tenía un canal con él de cocina. Todo parecía que fluía, ¿no? Pues no, amigos. Le cortó la cabeza en directo. Pobrecito. ¿Qué juego de la infancia te ha hecho más feliz? ¿Juego o videojuego? Juego. Bueno, a mí me gustaban mucho las canicas. Me encantaban. Jugar a las canicas me encantaba. Me acuerdo que es que me gustaba mucho jugar a las canicas. Hacer boquetitos, pegarle ahí. Sí, además era bueno, jugando a las canicas. Y tenía un amigo que me acuerdo que se llamaba Jordi de la Pascuala. Lo llamamos así porque su madre se llamaba Pascuala, ¿no? Porque si su madre se hubiera llamado Rodolfa, pues hubiera sido Jordi de la Rodolfa, ¿no? Se llamaba Pascuala. Entonces, Jordi de la Pascuala, pues hacía manga, ¿no? Que manga era cuando tú tenías, lo voy a poner aquí que se vea, tú hacías así, ¿no? Alargabas la mano
Aquí no se ve bien. Ahora sí, así. Tú tenías así, que tenías que hacer así con la canica. Los jóvenes no lo entenderéis, pero era un juego divertido, la verdad. Ahora seguramente lo veis y diréis, no sé cómo mis padres o mis abuelos eran tan imbéciles. Pero bueno, era un juego que nos gustaba, ¿no? Y la gente hacía así, que era manga, que como que alargaba la mano. Y el Jordi este tenía la manía de alargar la mano y tal. Y yo, claro, yo era muy listo. Yo jugaba con todos la gente que era más mala del barrio. Entonces, tenía una ventaja muy grande, que yo tenía muchas canicas porque mi padre tenía un kiosco, pero como jugaba contra los más malos del barrio, pues encima tenía más canicas porque le ganaba todas. Es igual que los cromos. Yo cuando jugaba con alguien y veía que me ganaba un par de partidas de los cromos, me decía de jugar y decía, no tengo, me faltan todos. Porque antiguamente era los tengo o me falti. O me faltín todos. Pero si los tienes repetidos, ya, pero que tengo 3 álbumes. ¿Sabes? O sea, no quería jugar con ellos. Porque sabía que me iba a jugar con ellos y me iban a ganar. Pues no, yo quería jugar contra los perdedores porque así yo ganaba. Era listo, amigos. Y los tontos eran ellos, ¿eh? Lo siento, erais tontos. Erais tontos porque siempre jugabais contra mí y siempre perdíais. Y me quedaba todas vuestras canicas, ¿eh? Las tenía de todos los tamaños, colores. Qué guapas eran todas. Como me gustaban. Las galácticas. Tenía Las una galácticas eran las más guapas. ¿Eh? De polichinelo, ¿vale? Y la caja era así, lleno de canicas hasta arriba del todo. Las galácticas eran las más guapas, ¿eh? ¿Verdad que sí? Las galácticas eran increíbles. Las galácticas te daba pena hasta de jugar con ellas, ¿verdad? Porque además tú ya lo sabes, que tú jugabas con la canica, me parece que era así, ¿no? Que no me acuerdo mucho. Pero tú jugabas con la canica y con la canica que jugabas era la que te podían quitar. Sí, sí. O sea, yo jugaba, claro, tú jugabas con la galáctica y tú decías, hostia, si pierdo, se lleva la galáctica, el cabrón. La galáctica, me acuerdo que la galáctica valían más dinero, ¿eh? Luego había unas que sacaron, no sé si te acuerdas, unas que eran así, más gordas, tío, unas galácticas gigantes. Sí, así. Que la gente también jugaba con la galáctica gorda, ¿no? La galáctica gorda contra una... Pues bueno, eso era un poco hacer el imbécil, ¿no? Porque claro, esto se trata de que contra la canica más pequeñita era y tú la dominaras, que esto es un truco, ¿no? Pues si alguna vez queréis jugar con las canicas y queréis petarlo, que no creo que nadie quiera jugar a las canicas, ¿no? Pero bueno, era una manera... claro, que ahora que le dice jugar a las canicas va a decir, tío, este tío qué época vive, ¿no? En el multiverso. También estaban las canicas de ojo de gato. Sí, pero estaban las pequeñitas esas que eran como plateadas, como transparentes, ¿no? Que eran muy pequeñitas. ¿Y qué pasa? Cuando tú jugabas con una de estas era muy difícil que te dieran. Porque eran tan pequeñitas, claro, contra la canica más grande, al jugar más fácil de darle. Lo que también es más fácil que se rompa la canica. Lo que pasa es que eran muy gordas y muy pesadas las canicas gordas. Sí, hombre, claro, para jugar era muy difícil. A ver, la gente que tiene los dedos pequeñitos o las manos pequeñitas, coger una canica gorda era perder directamente, o sea, era hacer el imbécil. Pero claro, hay gente que no tenía más, que les había ganado todas y tenían que jugar con la gorda. Y tú decías, hostia, cojonudo, porque la gorda vale 20 pesetas, por decirte algo, y la pequeñita a lo mejor valía 3. Oye, tío, me llevo una de 20 y luego a lo mejor, si eres más listo todavía, luego cogías la canica de 20 pesetas y la cambiabas con otro por a lo mejor 20 pequeñas, ¿no? Sí. Es que esta canica te puedo dar 20. No, pero es que yo quiero 30. Pero ¿cómo te voy a dar 30? No, porque están usadas. Tienes que ser listo, amigo. No, es que no son nuevas, es que la mía es nueva. Pues la quiero, venga, te doy 30. Y al final, pues bueno, tenía tantas canicas, fuera broma, ¿eh? Tenía tantas canicas y tantos juguetes de pequeño que al final, sobre todo con los juguetes, me tiraba montando la batalla y no jugaba nunca, una mierda, no jugaba en nada. Y al final, no, broma, a veces me tiraba hasta 2 días. Sí, el comedor de mi casa, de mi madre, que es grandioso, lo tenía en la mitad lleno de juguetes, de montar una batalla. Y cuando iba a jugar, claro, mi madre tenía que fregar o lo que sea y me tiraba la batalla entera, tío. Iba al colegio y cuando venía, pues lo tenía tirado y tal. Yo no lo entendía, digo, ¿por qué mi madre me hace esto? Con lo que me ha costado montar la batalla. Y así estaba siempre igual. Montando la batalla. Y nunca jugaba, tío. De hecho, jugar no me gustaba mucho, me gustaba montar la escena. Bolindros. Mira, dicen por ahí Mielomi Bolindros, así se llamaban. Pues puede ser. Pues bueno, Jota, ¿alguna pregunta más o cortamos ya por aquí? Y la última es, ¿qué videojuego de tu infancia te gustaba más? Videojuego de mi infancia que me gustaba más. Bueno, a ver, todos hemos sido mucho de Super Mario, ¿no? Super Mario es un juego que nos ha encantado mucho a todos.
Luego también vino la época del Sonic. A mí el Sonic me impactó muchísimo. Yo diría... Y los Street Fighter. Street Fighter... Buah. Yo me quedaría con esos tres, ¿no? La época de Super Mario, Sonic y Street Fighter. De mi infancia. Antes de que salieran todos los demás. Luego siempre hay juegos que eran raros, ¿no? Que siempre te gustaban más que otro. Pero si hablamos de los que te impactaron. A mí también me marcaron. Los Double Dragon también. Los Double Dragon. Los juegos de lucha. Pero yo creo que mi primer juego que más me marcó en mi infancia, el Tetris. También el Tetris. Y ahora te vas a acordar de uno que los viejales, como digo yo, nos vamos a acordar. El Arkanoid. El Arkanoid es como una tabla de una pelota que salía. Y luego el Gauntlet. El Gauntlet, que era de batalla así de MMORPG. Bueno, MMO o RPG, o sea, una cosa rara. Y sobre todo hay uno que a todos nos tendremos un recuerdo épico, ¿no? El Golden Axe. Aquel enano con el hacha de batalla, con el Double Dragon también. Y un juego de máquinas recreativas que me gustaba mucho, que se llamaba... bueno, ya haremos un especial de esto también. El Dragon Ninja. Que yo me acuerdo. El Dragon Ninja se llamaba. Y era de lo típico, ¿no? Igual que el Double Dragon, de pasar y enfrentarte contra bosses en una época muy de máquinas recreativas y te lo pasabas cojo. Yo me acuerdo que en la Nintendo estaba el Kung Fu, que te escuchaba el muñeco. Y era malísimo. Sí. Había juegos muy malos. Luego John Caveman Ninja, estaba el de los caníbales, era guapo, los Simpsons, pero bueno, eso ya es de más mayores. El Pac-Man, sí, claro. El Pac-Man dice por aquí Mielomi, el Pac-Man también era muy guapo. Y luego lo de los aviones estaba el Battle Squadron, que yo lo tuve en Mega Drive, que era espectacular, me lo pasaba épicamente bien. En 1980 de aviones, que también estaba muy bien el juego. Sí, pero era mejor el que te digo yo, el Battle Squadron, porque cogías power, mucho power con los aviones. Era como un contra, pero de aviones. Y me gustaba. De hecho, por eso me gustó tanto el Contra, porque el Contra tiene esa versatilidad, ¿no? Esa de decir, hostia, tío, cojo los disparos y si cojo doble o triple del mismo color, me aumenta el power, ¿no? Pues eso, lo mismo que era en el Battle Squadron. Pasa que el Battle Squadron al final te volvías tan loco que salía tanto disparo que al final no veías una mierda. Que tú, el King Kong, no te lo pasaba. El Donkey Kong me encantaba también, tío, me gustaba mucho. Pero eran otras épocas, no, ya te digo, eran los juegos de Atari que eran muy divertidos, que hoy en día los pones y te duelen los ojos, porque hoy en día los pones y te duelen los ojos, Pero aquel de boxeadores que era muy divertido. Es de los pistoleros. Hay mucha gente a día de hoy que se compra los simuladores y casi todos los juegos son de Atari, Sí. Los son divertidos, los pistoleros y tal, lo que pasa es que, claro, vemos a las mismas. Depende de dónde lo pongas. Yo me acuerdo del triangulito ese, que era una nave, iba dando vueltas así, iba disparando a la bolita. ¿El tanque? No, el tanque no, era una nave, que era un triángulo, iba rompiendo meteoritos, iba dando vueltas. Bueno, está ese y el Space Invaders, que el Space Invaders era de por abajo, y salían como unas águilas, ¿no? Y tú tenías que matar las águilas antes que llegaban abajo, ¿no? Que iban bajando el límite. Ahí va. Habían juegos diferentes, ¿no? Eran muy básicos, eran diferentes y bueno, luego estaba, ya te digo, en Basic. Yo me acuerdo cuando salió el programa Basic, que yo me de coger y estudiar el programa Basic y me ponía a jugar al Pac-Man. Y era una mierda, porque lo veías todo en verde, o sea, entonces no había nada de lo que hay hoy en día. Pero eran divertidos, eran juegos muy divertidos. Que hoy los días los pones y... Prince of Persia no me gustó nunca. Bueno, amigos, pues hasta aquí la entrevista de hoy. A Jota, muchas gracias. De verdad que me ha gustado mucho estar contigo como siempre. Pero la entrevista ha sido cojonuda. Espero que todos la hayáis pasado súper bien. Y nada, Jota, ¿qué dices? Nada, encantado de haberte hecho esta entrevista. Creo que ha sido bastante larguita. ¿Tú creías que iba a ser más cortita? Sí, la verdad que la quería hacer cortita, pero bueno, ha estado a gusto. Como siempre hemos estado a gusto, lo hemos estado bien, ¿no? Y eso, quiero decir... Espero que te haya gustado, porque lo he hecho con todo mi corazón. Y nada, eso. Espero que haya disfrutado y que la gente que han estado, los poquitos, que hayan disfrutado, la verdad. Y quiero decir que esto realmente no es una cosa que yo le haya dicho yo a él, ¿no? O sea, que es una cosa que le ha salido a él. O sea, él ha dicho, oye, mira, te quiero hacer una entrevista yo a ti, que tú siempre haces cosas, pero quiero que la gente te conozca un poquito más y quiero hacerte una entrevista a ti. Bueno, pues ha salido de él, ¿vale? Lo quiero decir, esto es una cosa que yo, de verdad, os lo digo de corazón, lo puede decir él, que esto no es una cosa que yo
haya sido pactada, como otras muchísimas cosas que hacemos, sino que esto ha salido de él al 300%. Él ha sido el que ha querido hacérmela a mí. Y bueno, esto lo hablamos ayer, te dije que te iba a hacer una entrevista, que no te iba a decir de qué trataba la entrevista y que te arriesgaba a que te preguntara lo que fuese, ya está. Bueno, esto fue lo que quedamos. Ha sido maravilloso, la verdad que ha sido muy chula. Bueno, amigos, pues nada, un abrazo muy grande a Jota, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí el día de hoy, ¿eh? Gracias, chicos, por haber estado entre nosotros. Espérate que no te he puesto, espérate que no te he puesto. Que no te he puesto ahí como te despedías. Ahora sí. Ahí las manitas arriba. ¿Cómo es con las manitas arriba? Júntalas un poco más, que no se te ven. Júntalas un poco más con el cerebro ahí. Eso. Las manitas arriba. Gracias a Jota. Lo dicho, amigos. Espero que lo hayáis pasado súper bien en el día de hoy. Y nada, os mando un abrazo grande. Y gracias.